Pues ahí lo veían. Bienvenidos a La Marimorena. Si ayer les teníamos que contar lo que había ocurrido en unos actos, en una petición de votos por parte de Ciudadanos, en un mitin de Albert Rivera, hoy les tenemos que contar. También ocurrió ayer, pero hemos recibido hoy la noticia. Ahí lo están viendo. Echan a Alicia Sánchez Camacho al grito de fuera, fuera, fuera. Dicen literalmente no queremos, perdón por la expresión, mierda en la plaza. Echan a Alicia Sánchez Camacho en Vic cuando estaba paseando en un acto, no sé si era un acto de campaña, si era un acto de petición de votos, lógicamente lo que a ella le dé la gana. Hasta ahí podíamos llegar a tener que evaluar qué es lo que hace ella paseando por Vic. Bueno, pues ha ocurrido esto que han visto, le han empezado a increpar, desde unos puestos le han dicho que se fuese de ahí, que no querían que hubiese mierda en la plaza. A partir de ahí ella ha ido a intentar hablar con las personas que le estaban diciendo esto y se ha encontrado con que se iban sumando y sumando y sumando más gente gritándole fuera, fuera, fuera. Dirán ustedes, ¿habrá habido reacciones? Sí, sí que las ha habido. Francesc Homs, ¿saben lo que ha dicho? Se lo traduzco de aquella manera, yo no sé catalán, lo siento mucho, pero lo que ha venido a decir es algo así como que si no quieres mancharte, si no quieres llenarte de polvo, que no bajes a la era. Eso es lo que ha dicho el señor Francesc Homs. Básicamente, además luego lo ha aclarado, que esto es culpa de cómo se ha generado tensión precisamente por no ceder a las presiones separatistas. Esta es la explicación que ha dado Francesc Homs. ¿De lo que estaban viendo? Pues hoy directamente Albert Rivera ha tenido que pedirle a la gente de Podemos y les ha dicho, oiga, ¿les importaría a ustedes criticar lo que está haciendo su propia gente? ¿Les importaría a ustedes pedir a su gente que deje de hacer barbaridades? Todavía estamos esperando la respuesta. Así arranca esta campaña. Vamos a hablar de todo ello con Isabel García Tejerina, una de las personas, ella es ministra en funciones, pero además está lógicamente como candidata. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con una campaña que no es que se esté tensando, no, es que nace ya con tensión. Nace con una tensión y luego van a haber algunos casos, ayer les comentábamos, amenazas directas de Pablo Hasél, músico de referencia de Podemos, directamente, por ejemplo, una petición de que se financie la fianza de ese chaval, esa persona que le arreó un puñetazo a Mariano Rajoy. Bueno, pues una de las marcas de Podemos se está pidiendo, haciendo un crowdfunding, pidiendo financiación para pagarle la fianza. Así nace esta campaña. Les digo ya, eso sí, les doy datos de lo que ha ocurrido esta misma tarde, porque además el ISIS lo acaba de reivindicar. El ISIS reivindica el ataque en Orlando. Un ataque que ha acabado con 50 muertos y 53 heridos. Les leo las noticias, diario El País, lo que se sabe hasta el momento de la matanza de Orlando. 50 muertos y 53 heridos en el ataque a tiros en un club gay de Florida. La persona sobre la cual en estos momentos recaería esa sospecha de que es el autor, el acto lo ha reivindicado el ISIS, por otra parte, Omar Siddique Maten, irrumpió a tiros en el Club Pulse de Orlando a las 2 de la madrugada. 50 muertos, 52 heridos durante 3 horas hasta que fue abatido por la policía. Les leo también, el ISIS ha reivindicado la autoría del atentado. Maten llamó poco antes de iniciar el tiroteo al teléfono de emergencia 911 y declaró su lealtad al ISIS. Lo publicaba inicialmente la NBC News y posteriormente en estos momentos se le está dando verosimilitud por parte de las propias autoridades norteamericanas. Es, y así titula, de hecho también algunos de los periódicos, la mayor matanza provocada en Estados Unidos desde el 11S. Así empezamos este programa. Hablaremos, por supuesto, de esto también. Hablaremos, perdón, de qué es lo que está ocurriendo con unas CUP que están haciendo bailar el gobierno de la Generalitat. Francesc Homs tenía esas palabras para el tema de Sánchez Camacho, pero mientras quien le está haciendo a él bailar esa posibilidad de gobernabilidad es la gente de las CUP, que le pide abiertamente que tiene que incorporar en las leyes una desobediencia total y abierta. En una ley plasmar la desobediencia al resto de leyes. Así andamos. Y hablaremos también al término, me voy a ir incorporando ya a mi posición, al término del programa con Daniel Lacalle y analizaremos los distintos programas económicos. ¿Qué está pasando con esa petición? Dice Podemos. Nosotros ya no pedimos en estos momentos la salida del euro, la salida de la Unión Europea. Dices, vale, ellos no, es verdad. Pero mientras tienen trasladado al Parlamento Europeo una petición de romper los tratados de la UE y el Partido Comunista, que va incorporado dentro de esa confluencia de formas y de firmas, pues resulta que sí está pidiendo abiertamente esa salida del euro, etcétera, etcétera, reivindicando las viejas esencias. Isabel García Tejerina, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Luego le pediré que nos valore cómo empieza esta campaña. Yo, de las que recuerdo, de verdad que no tengo noción de que una campaña ha empezado de una forma, una ocupación en la Universidad de Lérida, patadas a las mesas de unos partidos que están pidiendo el voto, al grito de voy a venir con 10 personas y os vamos a destrozar todo, reventadas de mítines, exigiendo que
que la gente no pueda pasear por ciudades españolas pidiendo el voto. Luego le voy a preguntar qué le parece y cómo se está tensando una campaña que, si esto es, como dicen los partidos, la fiesta de la democracia, pues es una fiesta que empieza un poco triste. Paco Marvenda, bienvenido. Buenas noches. Isabel, ¿cómo estás? Díaz Ayuso. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Jaime González, muy buenas. Graciano Palomo, bienvenido. ¿Qué tal, señor Cuesta? Antonio Naranjo, Déjame muy que diga buenas. una cosa para empezar. Sí. Es que como has hablado de lo de Orlando, no me resisto a leer el mensaje que ha dicho Alberto Garzón después del atentado en el que ha muerto tanta gente, que es el siguiente: mi apoyo al entorno de las víctimas de Orlando y de las 2 mujeres asesinadas en 24 horas, víctimas de la misma lacra, el heteropatriarcado. Es decir, que el nivel ¿Esto lo ha es escrito este, ¿eh? antes o después de que lo reivindicas el ISIS? No, justo antes, pero que, en fin, solo faltaría que fuera tan bobo de decirlo después de que ISIS lo dijera, pero que quiero decir que este tipo de mensajes explican fenomenalmente bien por qué luego pasan las cosas que estabas contando en los mítines. O sea, un señor que va de número 5 de una candidatura que va para arriba es capaz de utilizar el atentado de Orlando para uno de sus viajes ideológicos más ridículos, que es esto de la denuncia del heteropatriarcado, y relacionarlo con las víctimas de la violencia de género. A Alberto Garzón. Déjame que aproveche, y estoy convencido de que en nombre de todos, que nos sumemos, por supuesto, a las víctimas, al sufrimiento que están teniendo en estos momentos los familiares, como lo hemos hecho absolutamente siempre con todos los atentados y lo seguiremos haciendo. Juan Segovia, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Querías lanzar un saludo. Quería saludar porque estuve... Tenemos público en todas partes, aviso. Tenemos público en todas partes. El miércoles pasado estuve en una visita en la cárcel de Soto del Real, en calidad de diputado, y pude ver en el módulo 14 el trabajo magnífico que está haciendo Proyecto Hombre con 50 chavales que están aprovechando su condena para dejar otra prisión aún mayor que la de la cárcel, que es la de la droga, ¿no? Y como sé que nos ven y que hoy nos iban a estar viendo, les dije que les saludaría y eso hago, saludarles, darles muchos ánimos a ellos, a los voluntarios de Proyecto Hombre, a los funcionarios, a toda la gente que está haciendo un trabajo magnífico, y de paso pedir que quien quiera colabore con Proyecto Hombre, porque desde luego, viendo lo que hacen allí y en otros muchos sitios, es como para pedir. Pues encontraremos esa fórmula de colaborar. De momento me sumo al saludo, que además decían, vemos a Carlos Cuesta. Pues nada, encantado. Ven a Carlos Cuesta, ven a Carlos Cuesta. Miquel Huesa, muy buenas. Buenas noches y me sumo al saludo. Bienvenidos todos. Vamos a lanzar la pregunta, vamos a ir a publicidad y comenzamos ya con la entrevista a Isabel García Tejerina y con todas estas cosas que están ocurriendo. A ver si tenemos por allá el rótulo de la pregunta. Bueno, en unos momentos lo vamos a tener. Se lo lanzo casi a la vuelta de publicidad. Vamos a publicidad, volvemos y empezamos con todo esto. Isabel García Tejerina, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora voy a leer, porque me están, bueno, las leo ya, me están llegando por mail, por WhatsApp, etcétera, las declaraciones que ha hecho Francesc Homs. Según Homs, leo literalmente, los populares han sido muy agresivos con la gente de Cataluña, han hecho mucho daño porque han tomado decisiones en contra del propio sentido catalán. El malestar que hay contra el PP es real y lo han provocado ellos. En catalán, Paco, te pido que me lo traduzcas, por favor, ha dicho, si no vols pols, no vayis a la era. Si no quieres polvo, no vayas a la era, es muy sencillo, ¿no? No, básicamente, que ha justificado. No, es decir, que lo que dice es que no vayan allá, ¿no? Pero esa es la Cataluña que ha quedado ya excluida de España, ¿no? Es decir, yo conozco, soy catalán, claro, y conozco muy bien Vic, toda esa zona, el Pallars Sobirà, Berga, es decir, todo lo que es la Cataluña interior, hay un vacío que se ha ido generando. Es aquello del alcalde de Solsona, que ya murió hace poco, por cierto, que cuando siempre tenía la bandera de España en la tintorería, ¿no? Era un cachondeo. Decías, bueno, oiga, la puede tener usted una vez, ¿no? Pero durante 20 años tuvo la bandera de España en la tintorería y no le pasaba nada. Entonces ha habido un vaciado progresivo, desaparecieron los gobiernos civiles, son subdelegados, pero no es lo mismo, ¿sabes? Es decir, cualquier símbolo de España ya te obligan. Y luego hay una cosa, me decía un diputado socialista, Pere Navarro, que fue secretario general del PSC allí, dice, claro, es que los nuestros, ir fuera de lo que es el ámbito de Barcelona, la presión, te insultan, es que es muy incómodo, te miran mal y te insultan. Aquí no te insultan normalmente, bueno, siempre puede pasar, ¿no? Pero allí es sistemático. Isabel García Tejerina, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se inicia una campaña electoral de esta forma? Yo no recordaba una campaña electoral así, la verdad. Bueno, yo quiero pensar y espero que sean casos puntuales y que no se repitan. Y lo que yo creo es que todos, bueno, lo primero, condenar y repudiar absolutamente todo tipo de violencia. A mí me parece que es igualmente despreciable la violencia física como la violencia verbal. Creo que no es la España que hemos construido en estos años de democracia, sino todo lo contrario. Llevamos la sociedad en su conjunto y los partidos que han gobernado en España hasta la fecha construyendo en una España donde todo se puede decir y de todo se puede hablar. Por lo tanto, es absolutamente innecesario recurrir a la violencia. Por eso yo espero que no se repita, y a mí lo que me preocupa es que la violencia se justifique.
no hay justificación alguna para la violencia. Eso es lo que ellos cuentan que este gobierno ha hecho con Cataluña. Yo puedo contar lo que este gobierno ha hecho por los catalanes. Entre otras cosas, más de 50.000 millones de euros que han permitido que en Cataluña no quiebren ninguno de los servicios sociales, de la asistencia mínima, sea sanitaria, sea educación, gracias al Estado, gracias al gobierno que ha estado detrás de las ineficiencias de la gestión de Cataluña para que los catalanes puedan seguir disfrutando del estado de bienestar que el resto de España sí podía mantener porque se podía financiar. Yo he negociado la política agrícola común, 47.000 millones de euros. Cuando yo negociaba en Bruselas, yo lo hacía pensando en los agricultores y los ganaderos catalanes, más de 70.000 a los cuales se les ha garantizado desde el Gobierno de España el 30% de sus rentas hasta el año 2020. Y este es un ejemplo de los muchos más que se puede poner de cómo este gobierno ha trabajado en la defensa y en el interés de los catalanes. Así yo lo que espero de todo el mundo es que la violencia siempre sea condenada. Ayer veíamos en el programa y mostrábamos imágenes de cómo en un acto en Madrid, en Vallecas, acudía una persona con un perro y empezaba a pegarle patadas a un stand de Ciudadanos, en las mesas donde estaban pidiendo el voto. La frase con la que se despedía, después de reventar la mesa, era: voy a venir con 10 personas más y os vamos a reventar esto. Les llamaba putos nazis a la gente de Ciudadanos. Cito algunas otras de las noticias que están apareciendo estos días. No están rebuscadas, son de una semana, 10 días, no es más. Una edil de Podemos en Zaragoza pide donaciones para el joven que pegó un puñetazo a Rajoy, de Podemos. La concejal de Educación, Arantzazu Gracia Moreno, Zaragoza en Común, Podemos, ha propuesto a través de Twitter una campaña de donaciones para pagar la fianza de esta persona. Veíamos lo de Alicia Sánchez Camacho. Hemos visto también en Barcelona, ayer mismo se colaban en uno de los mítines de Albert Rivera y también intentaban reventarle el acto. Pablo Hasél, casualmente también ligado y relacionado con Pablo Iglesias y con el grupo de Podemos. Agrede a la prensa en la Universidad de Lérida, lo veíamos ayer mismo. Lo sacaban a guantazo limpio a la prensa después de ocupar el rectorado de la universidad para protestar contra la subdelegada del gobierno que da clases allí. Hay partidos que han incorporado como parte de su discurso, incluso electoral, lo digo porque Podemos ha jaleado a Bódalo, ha jaleado a Alfon, ha jaleado a otro tipo de personas, está jaleando a Otegi. ¿Hay gente que ha incorporado un discurso más violento, un discurso violento? Pues lo que hay es claramente partidos que están por lo que los españoles hemos construido, la sociedad española ha construido durante casi 40 años de democracia. Hay partidos que están o que estamos, desde luego, por perfeccionar nuestro sistema democrático, que estamos por mejorar y evolucionar la sociedad española hacia una sociedad más civilizada y más desarrollada, y hay partidos que son antisistema. Eso es tan cierto como novedoso en este país, y yo espero que eso no llegue nunca a materializarse en un retroceso en la democracia española. La democracia española hay que hacerla siempre perfeccionarse y nunca retroceder. Y yo espero que quien quiere estar fuera del sistema no quiera estar, para que todos los logros de la sociedad española que hemos construido juntos, tanto económicos, tanto de políticas sociales, como de libertades en España, que esto en ningún caso se vea retroceder, porque sería durísimo para toda la sociedad española. Déjame que lance una pregunta más, yo sabro, porque quería relacionarlo precisamente con los resultados de las encuestas. Las encuestas están marcando que no habría una mayoría absoluta por parte de ninguno de los grupos que se presentan, tampoco el Partido Popular, sería la primera fuerza, pero posiblemente tampoco sumaría con el grupo de Ciudadanos. Resultado, tendría un papel decisivo el Partido Socialista. Y a partir de ahí entramos en las cábalas. ¿Qué haría el Partido Socialista? Tenemos declaraciones por todas partes de Pedro Sánchez diciendo que él prefiere ir con Podemos que con el Partido Popular. De hecho, ha dicho que con el Partido Popular tiene las mismas posibilidades de ir que con Bildu. ¿Tiene sentido que un partido constitucional como el Partido Socialista decida cerrar por completo cualquier cauce de comunicación con el Partido Popular y se vaya a tener una comunicación con un grupo que está defendiendo la entrada en una universidad, el linchar a los periodistas de TV3, el amenazar? El mismo Pablo Hasél también amenazaba a Inés Arrimadas de Ciudadanos el otro día. ¿Tiene sentido que un partido como el Partido Socialista intente cerrar ese tipo de alianzas y no vaya a una alianza constitucional con el Partido Popular? Bueno, yo como veo las cosas es que estos 40 años de democracia nos han servido para saber qué es lo que se hace bien y quién lo hace bien, y qué es lo que se hace mal y quién lo hace mal. Y ya hemos experimentado gobiernos para saber que hay dos referencias, que la gente quiere un referente y que se agarrará a un referente. Y los dos referentes que hemos conocido en estos casi 40 años pues son el Partido Popular, que cuando llega al gobierno
España crece y sobre todo genera empleo, que tiene una idea clara de la unidad de España y una defensa firme de las libertades. Y bueno, pues esto es lo que el Partido Popular ha sido siempre que hemos estado. Y el referente del Partido Socialista, bueno, pues que es un aumento de déficit, un aumento del paro necesariamente, siempre una vez detrás de otra, o sea que esos son los datos, no es que lo cuente yo. Y estos son los dos referentes que ha habido hasta ahora. El problema que tiene España es que el nuevo referente ya no es este Partido Socialista, es Podemos, Izquierda Unida, que son partidos comunistas, populistas, que en definitiva vienen a desmontar o no respetan o no tienen en consideración el trabajo que la sociedad española ha hecho durante 40 años y, como decía antes, ¿no?, lo que entre todos hemos construido una España de servicios sociales, cada vez mayores prestaciones, una España de libertades y bueno, pues el problema es que el nuevo referente no es el Partido Socialista. ¿Pero eso según quién? ¿Cómo que según quién? ¿Quién ha dicho que el Partido Socialista ya no es el referente de la izquierda? Lo dicen las encuestas. Bueno, pero es que en democracia son los ciudadanos en las urnas quienes hablan, bueno, no pues, las encuestas. Vamos a ver si podemos esos gráficos de las encuestas para que veamos los resultados que están La marcando. unanimidad de las encuestas dice que el nuevo referente de la izquierda es este referente que, como todos decimos, es contrario a lo que entre todos hemos construido. Y probablemente el problema venga de que el Partido Socialista ha perdido su identidad y está jugando un poco a hacer el seguidismo de lo que es Podemos. Y bueno, pues esto lamentablemente ha llevado a esta situación. El Partido Socialista es la primera fuerza de la izquierda y aspira a ser la primera fuerza de este país. Y no será la primera vez en la que demos la vuelta a las encuestas. Sería porque bueno el para referente España. en Andalucía iba a ser Javier Arenas, pero habrá que recordar que no ganó las elecciones como ha ocurrido en tantos otros sitios, donde si fuera por las encuestas habría gobernado el PP o Podemos, pero como afortunadamente era la gente votando quien decidía, votó PSOE. Pues, y yo le digo, señora ministra, va a ocurrir lo mismo, ya lo verá. Entonces es muy bueno saber y recordar siempre que quien ganó las elecciones fue Javier Arenas. Otra cosa es que no gobernaba. Lo que pasa que pero quien ganó ministra... las elecciones, yo creo que es bueno que todos lo sepamos. Sí, lo le sirvió de recordemos. mucho. Bueno, Le sirvió de mucho. Bueno, en otros sitios a lo mejor le hubiera servido. Esta es la última encuesta que tenemos, publicada hoy mismo, Diario El País, Metroscopia y Marca. Partido Popular, 28,9%. Unidos Podemos estaría prácticamente a 5 puntos del Partido Socialista por delante. Unidos Podemos, 25,4%. Partido Socialista Obrero Español, 20,8%. Ciudadanos, 15,9%. Se mantiene prácticamente con respecto a la última encuesta. Sube un poquito el Partido Socialista, baja un poquito Ciudadanos. Y se modera levemente Podemos. Yo, con independencia de las encuestas, creo que es importante todavía poner el acento en lo que ha ocurrido en Barcelona. No porque haya sido Alicia Sánchez Camacho, porque hace 3 días me parece que fue Albert Rivera y hace una semana fueron 2 chicas que sacaban la camiseta de la selección española. Usted hace votos para que no retroceda esa libertad que hemos cosechado y conquistado todos los españoles. Pero yo le digo, ministra, y con hondo dolor de mi corazón, que ese retroceso en Cataluña se ha producido desde hace mucho tiempo. Es decir, ahí sí que hay una quiebra de la convivencia y no todos son iguales a la hora de ejercer su libertad. Hay una buena parte de la población catalana que no puede sentirse libre. Pues ¿por qué? Porque si verdaderamente expresa lo que siente, pues es marcado con el dedo acusador del sistema. Ahí sí que hay un sistema, el sistema soberanista. Te estigmatizan, te someten a una presión, a una estrategia de acoso y derribo. Y lo que le ha pasado a Alicia Sánchez Camacho, lo que le pasó el otro día a Albert Rivera, lo que le pasó a las chicas de la selección española, no le pasa a mucha gente en Cataluña todos los días. ¿Sabe por qué? Porque se callan. Porque se callan. Y empieza a parecerse, y aquí lo sabe mejor que nadie, mi querido compañero, a lo que ocurría en el País Vasco hace mucho tiempo. En los pequeños municipios, porque en Barcelona, al fin y al cabo, hay 300.000 personas que votan por el PP y es una ciudad grande y ahí es más difícil. Pero en los pequeños municipios, o metes la cabeza debajo del ala y no dices absolutamente nada y te acoplas al sistema, te acoplas aunque te estés repugnando por dentro, pero te tienes que callar porque está en peligro la integridad, o te pasan por encima. Y con independencia de lo que le ha pasado a los políticos, y yo lo critico naturalmente, a mí me preocupa el pueblo catalán, una parte del pueblo catalán, porque no es libre. Es que no es libre, en el sentido más extenso y positivo del término libre. En Cataluña no hay libertad, no hay una libertad plena. ¿Debería haber tenido, ministra, más presencia o más control de este tipo de actuaciones, de actitudes, etcétera, el gobierno? Es decir, ¿tendría que haber exigido un mayor grado de cumplimiento de la ley?
Bueno, es que el Gobierno siempre exige el cumplimiento de la ley y el Gobierno tiene la capacidad de actuación que tiene, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que estar, yo creo que también para estas situaciones donde poco podemos aportar nosotros en este sentido. Y bueno, también es muy difícil la presencia o el reconocimiento de la presencia. Muchas veces se dice el Gobierno no viaja a Cataluña, el Gobierno ha viajado muchísimo a Cataluña. Yo he estado en todas las ferias de San Miquel, habidas y por haber, en la provincia de Lleida, he estado en todas las provincias catalanas. Y luego, aún así, estando, es muy difícil que se dé relevancia y presencia. Lo que quiero decir es que esa tranquilidad, esa libertad, a mi modo de ver perdida, no se consigue con dinero. A mí me parece que muy bien que el Estado invierta en Cataluña, faltaría más, pero con dinero no basta. Es una cuestión distinta al dinero, es una cuestión de presencia del Estado. Y no estoy responsabilizando al Partido Popular, no estoy responsabilizando al Partido Popular, pero yo creo que el Estado ha enchiquecido, se ha jibarizado en Cataluña desde hace mucho tiempo. Bueno, el Estado como tal está presente, estamos presentes invirtiendo, estamos presentes cuando negocias una política agrícola común, cuando escuchas a los agricultores y los ganaderos, y a veces es difícil estar presente en los medios de comunicación. Eso también es una realidad muy cierta. Íñigo Errejón, vamos a escucharle porque habla de que si algo define al partido de Podemos, y dice él, es que somos los que no roban. Por lo visto todos los demás robamos. Pablo Echenique lo decía hace un momento. Podríamos llamarnos simplemente los que no robamos, que ya sería un buen comienzo. Pero en realidad, el debate sobre las etiquetas esconde una cosa mucho más importante. A nadie le preguntaron cuando le desahuciaban de su casa qué había votado antes. A nadie le preguntaron cuando estaba en la cola del desempleo qué había votado antes. A nadie le preguntaron antes de obligarle a sus hijos o a sus nietos a marcharse a Alemania qué había votado él o qué habían votado sus nietos. A nadie le preguntaron antes de saquear nuestras instituciones y mandar a nuestros hijos e hijas a estudiar en barracones qué había votado. Isabel, este mensaje se ha estado repitiendo y aludía la ministra, de hecho, a tener acceso y presencia en los medios. Esta gente ha tenido muchísima presencia en los medios y ha estado lanzando este mensaje. Es decir, yo voy más allá ya de la cuestión estrictamente Cataluña, nacionalista, etcétera. Este mensaje de todos los demás roban, todos los demás son los que han expulsado a nuestros hijos de España. Este mensaje ha calado. Este mensaje es peligroso en estos momentos en el sistema democrático. Es decir, todo el que no forme parte de Podemos, todo el mundo es un ladrón. Bueno, yo creo que lo peligroso es un movimiento antisistema que está dispuesto a destruir las libertades que entre todos hemos construido y el estado de bienestar que entre todos hemos trabajado. Eso es lo ciertamente preocupante. Yo creo que hay algo que todo el mundo debe saber. Detrás del populismo y detrás del comunismo, o todo populismo y todo comunismo, nos aseguran dos cosas, que es la pobreza y la falta de libertad. Eso es lo que yo creo que los ciudadanos españoles sí que tienen que saber, y basta recorrer la geografía española, la geografía mundial, basta recorrer la historia para saber. Es que me da igual hablar de Venezuela, que era un país rico, donde supongo que en Venezuela no podían nunca pensar que llegaran a dejar de hacer Coca-Cola porque ya no hay ni azúcar para hacer Coca-Cola, o que no pudieran hacer ni siquiera pan. Nadie, estoy segura, que pensó que esto pudiera llegar a pasar, pero estoy segura que nadie pensaba en Grecia, a pesar de que les contaron muchas cosas parecidas a las que estamos escuchando de Podemos, cuando estaba creciendo al 3% y le anunciaban que iba a poder abandonar el rescate, que en lo que se ha traducido el gobierno de los primos hermanos de Podemos, desgraciadamente, es el enésimo aumento de impuestos, el enésimo recorte de las pensiones, una fuga permanente de empresas de Grecia y un futuro nada esperanzador para los griegos, que están padeciendo un gobierno populista. Así es que yo creo que Podemos no trae nada nuevo, no trae nada que ellos hayan inventado, trae algo muy viejo y muy experimentado en muchos países, y yo creo que debemos de mirar todos y saber a qué nos estamos exponiendo, porque pobreza y falta de libertad están garantizados. Ministra, ¿y no cree usted que eso ya lo sabe la gente? Porque yo creo que vivimos en un país en el que de distintas maneras la gente se puede informar. Es decir, que a nadie le va a sorprender que digamos que los altos cargos de Podemos
en fin, sentían algo parecido a un orgasmo cuando se referían al régimen venezolano, o algo parecido, no, un orgasmo, de hecho. Este jueves había la última petición precisamente de respaldo a los presos políticos en Venezuela y se volvían a abstener. Claro, o que se estimulaban con cualquier partido o dirigente político que o estuviese en contra de cosas básicas como la unidad de España o incluso hubiese estado metido en asuntos terroristas. Ahora la cercanía a quienes en Cataluña quieren también marcharse es obvia. Y sin embargo la gente les vota. Es más, la cercanía incluso a los violentos. Cuando estábamos hablando de la violencia estaba recuperando una foto, no sé si se verá, que la conocéis todos, es de cuando Cristina Cifuentes, esto es de 2012. El scratch, como le llaman ellos a Cristina Cifuentes. Claro, entonces esto es de 2012 y estamos en 2016. La alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, dijo literalmente que los scratches no eran un derecho, que eran algo incluso positivo y bueno. No es que los defendiera como, en fin, algo, sino que los recomendaba. Entonces, uniendo todas esas cosas, que la gente ya está informada, que lo de la violencia y la agresividad es algo antiguo, que no es de antes de ayer, no estamos perdidos, por decirlo de alguna manera, porque no creo que nadie sea un indocumentado en España, o si lo es, a lo mejor es un indocumentado informado. ¿Esto usted cree que puede, en definitiva, culminarse de la única manera que, viendo todos los años y todas las cosas que ya sabemos y que eso no les frena, puede ocurrir? Es decir, que esta gente acabe gobernando. Pues yo pienso que muchas veces se piensa que las cosas no pasan, pero luego las cosas acaban pasando. Lo hemos visto, es que Grecia yo creo que es el ejemplo más próximo que tenemos, que además hemos conocido su evolución, porque Grecia, entre otras cosas, es un país que depende de la solidaridad del resto de los europeos, porque el gobierno griego es incapaz de sacar a Grecia por sí misma adelante, como nosotros hemos sido capaces con la solidaridad del conjunto de la sociedad, con el esfuerzo de todos, pero también con todas las reformas impulsadas por el gobierno, ser capaces de salir nosotros por nuestros propios medios de una situación que estaban viviendo nuestros socios comunitarios. Lo hemos visto en Grecia y yo entiendo que la gente cree que a ellos no les va a pasar, pero es bueno que se sepa que las cosas pasan y pueden llegar a pasar. Yo insisto, Venezuela es un país rico, naturalmente rico, tiene recursos naturales muy importantes y sin embargo están en una situación absolutamente dramática, absolutamente tercermundista. Entonces, bueno, pues las cosas no pasan por casualidad. Por casualidad un país no es el que más crece de los países desarrollados, como el Fondo Monetario Internacional ha dicho que le va a suceder a España en este año, no pasa por casualidad, y por casualidad un país no se empobrece a una enorme velocidad. Es la consecuencia de las políticas acertadas o no acertadas, de cuando piensas en el interés general y centras tu atención en lo que yo creo los ciudadanos quieren, y esta es un poco la propuesta siempre del Partido Popular: empleo por encima de todo para quien lo necesita, garantizar los servicios sociales y mejorarlos conforme el país vaya siendo más rico y podamos hacerlo, dar la tranquilidad a los pensionistas y dar la tranquilidad a los padres de que tendrán libertad para elegir un colegio. Pero frente a esto, bueno, pues un discurso que saben manejar muy bien ambiguamente cuando quieren ser ambiguos, pero yo creo que es obligado por todos advertir que las cosas sí que pasan y que pueden pasar muy rápido, porque lo hemos visto, lo estamos viendo en aquellos sitios donde está gobernando Podemos, qué es lo que ha pasado en todas partes: subida importante de los impuestos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues un totalitarismo, un cierto totalitarismo. No me gusta, yo no creo en la cosa católica y me cargo la cabalgata de los Reyes Magos, o persigo a la educación concertada porque no es lo que yo creo, no está en mi ideario. Que las inversiones están todas, salen corriendo. Cuando aquí en Madrid no se están haciendo inversiones importantes porque el ayuntamiento las está boicoteando, al final están directamente perjudicando. Estaba estimado a más de 160.000 potenciales puestos de trabajo, 160.000 madrileños que han sido perjudicados ante una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo como consecuencia de las políticas económicas. Entonces, las cosas pasan, y pasan tan rápido como que por primera vez en la historia Madrid ciudad tiene más paro que la Comunidad de Madrid. En un año las cosas malas, muy malas para los madrileños, ya están pasando. Pues a lo mejor no ha habido tiempo suficiente para que los ciudadanos se empapen de los resultados
de las políticas que ahora nos lo van a contar todo mucho más bonito. En marketing esta gente sabe mucho. En el programa IKEA. Claro, o sea, eso hay que reconocérselo. El marketing y la propaganda la manejan muy bien. Lo que luego está por venir es, pues eso, esas 160.000 personas en Madrid que se han quedado sin la oportunidad que estaban esperando. Miquel Buesa. Ya, pero es que para gobernar hay que manejar las grandes medidas y también la micro, y el marketing. Porque claro, es verdad, yo este discurso que le he oído a Rejón está plagado de mentiras. Plagado de mentiras. Medias verdades. Pero eso es irrelevante, porque hay gente que quiere oír esas mentiras. Lo mismo que los que han agredido en Cataluña a Alicia Sánchez Camacho, lo que quieren es oír esa mentira del nacionalismo. Y claro, mientras el Estado no se haga presente en los acontecimientos pequeños, estos tienen todas las de ganar. Esto lo vimos en el caso del País Vasco, como ha recordado Jaime antes, lo vimos claramente al comienzo de la década del 2000. Y por cierto, en el País Vasco había gente del Partido Popular, del Partido Socialista y tal, que también iba a estos sitios donde la anomia era absoluta y donde el Estado había desaparecido, iban, aunque fuera jugándose el pescuezo, por lo menos para establecer esa presencia que, bueno, pues en este caso de Cataluña, esto lo vemos muy disminuido, claro, francamente. Entonces, a mí me parece, bueno, ahora hemos visto también unas imágenes de un tipo que va con un perrazo ahí a amenazar a unos que reparten... Y les llama nazis. A los que amenazan les llama nazis. Bueno, sí, les llaman nazis. Pero la cara de ese tipo se ve. ¿Por qué ese tipo no está buscado ya por la policía para ser detenido, multado, etcétera? Probablemente ha cometido un delito electoral. Ya sabemos que no será un gran delito, pero mientras todo eso se tolere, porque tampoco es tan importante, y es verdad, individualmente consideradas cada una de este tipo de acciones, pues no son demasiado importantes, pero cuando se van sumando unas sobre otras, se van acumulando, etcétera, al final lo que tenemos es un Estado que desaparece y unos individuos que superan al Estado al imponerse sobre los demás. Si yo no estoy confundido, todavía no han detenido a los que el otro día agredieron a las chicas. Luego vamos a hablar con el abogado de las chicas y no les han detenido. Con las placas de los coches, con el retrato de los chicos, con sus páginas de Facebook, de Twitter, todo el mundo sabe quiénes son. Ahora... Algo más, Benda. Hay una cuestión que es lo fundamental. Todo esto forma parte de una estrategia. Ellos tienen una visión revolucionaria de cómo alcanzar y han sido capaces de canalizar todo un descontento que por esas circunstancias se ha generado en España. Es decir, además está muy escrito. Yo a veces la sorpresa en este terreno, oye, incluso acudiendo a Internet encontraréis un montón de artículos que desarrollan el concepto de populismo, de donde ellos han bebido sus fuentes, ¿no? Y además incluso el propio Pablo Iglesias lo ha escrito en un artículo muy importante que publica en la revista de la izquierda europea, donde diseña qué es Podemos y dónde es el objetivo. Entonces, él parte de una idea que la izquierda en Europa ha fracasado. Por eso ellos miran al populismo americano, que es el que les interesa, porque consideran que es revolucionario, consideran que la izquierda europea, el socialismo, de mi amigo Juan Segovia, dicho con todo el cariño, se ha rendido al capital, se ha rendido a la burguesía y se ha rendido al sistema. Entonces ellos vienen aquí a hacer la revolución. Es decir, y eso lo vamos a ver. Entonces, a partir de ahí, cualquier dato que tú les ofreces, ¿no?, ellos lo van a manipular. Ellos, ¿cuál es la imagen de España? Que esté la ministra, que conoce muy bien el territorio nacional, porque se lo ha pateado ya un montón de veces y puede responder a lo que estoy planteando, ¿no? Ellos parten de la idea de que en España hay hambre, es decir, lo dicen así, de que estamos en riesgo de exclusión social, y hay una izquierda mediática y una izquierda institucional, socialista, que se ha apuntado a esa idea, ¿no? Es decir, a decir que efectivamente en España hay una parte de la población, los datos del INE, que se manejan como se manejan, no se dice que hay el 25% de economía sumergida, y entonces cuando usted recorre toda España, usted ve esa pobreza, esa miseria, esa gente que está en riesgo de exclusión social tan grave, que son los que porque además los que, ya para acabar, los que les están votando son las clases medias y medias altas, porque ahí no hay un obrero, ¿eh? Yo te doy un premio, Carlos, si me presentas a un obrero del catálogo de IKEA. Con uno solo, yo te doy, me comprometo a darte un premio, un libro, una comida, ¿sabes? Es verdad, no hay sindicalistas, ya no hay obreros, hay solo chicos que leen a Zizek y ya está. Ofrece eso a Errejón, que es el que ha hecho el catálogo. ¿Sabes? Bueno, no lo ha hecho. No, descansa, descansa. Isabel,
Bueno, la verdad es que sí que es verdad que España ha sufrido una crisis importante. Yo creo que la mayor injusticia social que ha vivido España son los 3,5 millones de empleos que se perdieron con las malas políticas económicas del anterior gobierno, y que eso ha habido que rehacerlo. Y el paro es la gran injusticia social. Esa es la gran injusticia social a todos los niveles, no solamente económica, es que también a nivel personal, hasta como autoestima, ¿no? De cada una de las personas, que siente que tienes o no tienes las riendas de tu propia vida cuando tienes un trabajo y tú eres posible y tú eres capaz de por ti mismo llevar a cabo tu vida. Por eso para nosotros la prioridad será siempre el empleo, porque es la mejor manera de hacer justicia social y acabar con esas grandes desigualdades. La desigualdad en España aumenta con la brecha del paro, se vuelve a reducir ahora porque volvemos a crear empleo. Por eso todas las políticas, las hechas de pasado, las que proponemos de futuro, tienen un objetivo fundamental, que es crear empleo, 20 millones de personas trabajando antes del año 2020. Isabel. Sí, yo quería comentar que las agresiones que han sufrido recientemente los del equipo de Ciudadanos en Barcelona y en Madrid, que vaya por delante todo mi apoyo y solidaridad con ellos. Nosotros desde el Partido Popular lo hemos sufrido durante mucho tiempo, y otros partidos también, y además siempre a manos de los mismos, porque al final son siempre los mismos, comunistas, fascistas, nacionalistas, siempre a través de fuerzas políticas, ya véase la CUP, véase Bildu, Mareas y esta gente radical que ya desde hace mucho están intentando boicotear actos en las universidades, que han llegado a agredir al presidente del gobierno y nombrarle non grato en Pontevedra, que es una de las provincias de su tierra natal, que hacen lo mismo a través de los scratches, que hacen lo mismo a través de casetas del Partido Popular. Yo he visto recientemente también la cara de Xavi García Albiol con un tiro en la cabeza, con una bala. Y esto es lo que se viene haciendo desde hace mucho, y por tanto yo creo que solamente a través de la unión de los demócratas, y entiendo que aquí estamos, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y algunos grupos pequeños, tenemos que condenar esto abiertamente todos y recordar que esto es totalitarismo y que estamos todos en un bando y siempre criticando esto. Y por tanto, quienes justifican la violencia porque creen que el fin justifica los medios y que siempre hay que buscar culpas en los de enfrente, es hacerle caldo cultivo. Entonces, por eso yo critico un tuit que puso ayer, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, número 3 de Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, que decía que le interrumpían, dice, nos interrumpen acto de Albert Rivera en Barcelona y nos agreden en Vallecas. Mariano Rajoy y el Partido Popular, esto es lo que conseguís con vuestro miedo. Pues yo creo que a nosotros responsabilizarnos de esta barbarie que hemos sufrido nosotros y que venimos sufriendo, como digo, desde hace tanto tiempo, no hace más que alimentar a la bestia. Y que ellos son los culpables, que ellos, los violentos, son los que tienen que estar arrinconados, y que la justificación única que existe es que ellos creen que todo vale con tal de asaltar instituciones y con tal de imponer, porque creen que la calle es suya y las instituciones también. Ministra, ¿por qué para ellos parece que no les afecta, es decir, hacen este tipo de actos? Lo de Andrés Bódalo, por ejemplo, lo de Andrés Bódalo, han defendido a una persona que uno de los actos que realizó, aparte del de linchar a un teniente alcalde socialista, enganchó a una mujer embarazada de 6 meses, porque quería trabajar, un día de huelga, la enganchó por el cuello y la sacaron por la ventana mientras golpeaban con las banderas a su marido para que no pudiese defenderla. Y parece que no tiene efecto. El tema de la corrupción parece que tampoco tiene efecto. Es decir, esta misma semana seguían saliendo noticias de los casos de corrupción que afectan al Partido Popular, pero salían, voy a citar algunas. Antiblanqueo dice que Irán financió a Podemos a través de un entramado de empresas farmacéuticas en Belice, con cuentas ubicadas en Letonia y Lituania. No ha tenido ni la más mínima repercusión. Ada Colau pagó 1.200 euros por 3 noches de hotel de lujo a Varoufakis tras contratarle para una conferencia. El coste total 4.000 euros. Los hoteles son de lujo, no, de hiperlujo. De hecho, uno de ellos se ha hecho muy famoso porque, oh qué casualidad, pues era el hotel más de moda, pues porque se filmó allí Vicky Cristina, Barcelona, etc. La nómina del marido de Susana Díaz, Partido Socialista, se cargó a 102 cursos distintos de formación. ¿Por qué para el partido de Podemos no tiene repercusión? ¿Por qué para el resto parece que no tiene repercusión el tema de la corrupción y, sin embargo, para el Partido Popular la tiene toda? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha perdido terreno social? ¿Se ha perdido terreno en los medios? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que entre las cosas que suceden y el público general, pues hay siempre, por la razón que sea, distinto acento puesto, sin ninguna duda, por medios de comunicación que tienen más o menos capacidad de influenciar, porque entre las cosas que suceden y el público siempre hay
intermedios que son los que lo cuentan. Es que durante esta legislatura tantas veces se nos ha dicho, no contáis, ¿por qué no contáis? No, si lo hemos contado, no nos ha llegado. Nosotros no llegamos a toda la gente. Hay quien se encarga, ¿no?, quien tiene la labor esta importante de difuminar, pero yo pues no lo sé. Supongo que la novedad también es siempre un aval con el cual todo el mundo comienza, pero yo espero que los ciudadanos sí que tomen nota de lo que les vaya llegando, y bueno, deseable sería pues que se ayudara a los ciudadanos a tomar conciencia de lo que de verdad significa Podemos. Yo creo que es muy importante que todos estamos en la obligación de advertir y clarificar las ideas de los ciudadanos, y ahí pues yo creo que el papel que juegan los medios de comunicación también puede ser muy importante. Graciano. Bueno, yo he escuchado, esta es la ventaja que tiene ser el último, los tres grandes temas, que es Cataluña, la ruptura del pacto constitucional y del gobierno que tenemos aquí a doña Isabel. Voy a hacer un breve comentario de los tres y me gustaría hacerle luego una pregunta en su calidad de ministra, que viaja mucho por Europa, ahora creo que ha estado en China con el G20, sí, etcétera, etcétera. Vamos a ver, si la pregunta que todo el mundo se hace y que nuestros telespectadores están esperando es si la gente que nos sentamos aquí, creo, pensamos que Podemos, en concreto, puede gobernar. Esa es la pregunta que te hace todo el mundo, incluido el periódico del señor Marbuena. Desde mi punto de vista, la respuesta es sí, puede gobernar. La mía, sumando, utilizando la calculadora y los algoritmos. Si ello sucediera, significa que el pacto que se firmó dentro de 2 días, exactamente 2 días, han pasado 39 años, saltaría por los aires. Y con la encuesta que antes nos ha puesto el director de un instituto que se publica hoy, eso es absolutamente posible. Pero ¿qué significa más? Significa que, que el centro izquierda y centro derecha, que es lo que funciona por Europa, ha saltado por los aires. Y en relación con Cataluña, más que un Estado de derecho, como comunidad autónoma, parecería un asentamiento. La pregunta que le quería hacer, señora ministra, es, cuando usted va por ahí, en Europa, en Bruselas, ahora en China, ¿qué le preguntan de España? Y sobre todo, ¿qué responde usted? Claro, pues sí que hay una cierta preocupación en Europa a que pueda llegar el populismo, a que pueda llegar un gobierno de Podemos, por una razón muy clara. A la Unión Europea le viene muy bien un país como España creciendo al 3%. Al final somos un mercado único, tenemos una enorme relación entre todos los Estados miembros y lo que sucede en un país condiciona la marcha de los demás. Gran mérito o parte de las cosas importantes, ¿no?, o que hace darle más valor a lo que ha sucedido estos 4 años en España, es que hemos sido capaces de crecer al 3,5% cuando Europa estaba frenada. España era la locomotora de Europa. Pues no hay ningún país europeo que vea con tranquilidad que España se pueda parar, porque eso va a ser negativo para ellos. Entonces, bueno, pues hay una cierta preocupación, por supuesto, a que llegue un gobierno que pueda dar marcha atrás a todas las reformas de las cuales se nos pone como ejemplo en la Unión Europea y que, por lo tanto, perjudique al desarrollo económico del conjunto de la Unión Europea. Es que todos estamos interrelacionados y todos queremos y es bueno para todos, que los países hagan sus deberes para que a todos nos vaya bien, que haya muchos países de la Unión Europea sumando en vez de restando. Y esa es la preocupación compartida. Tenemos que ir a publicidad. Perdóname, Antonio. Isabel García Tejerina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos precisamente con este tema, con el tema de cómo se está lanzando esta campaña, qué es lo que está ocurriendo. Va a estar con nosotros Esperanza García y vamos a hablar de qué ocurría ayer mismo en Vic, con el tema de Alicia Sánchez Camacho. Volvemos ya. ¿Qué es lo que está pasando en este arranque de campaña? ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas localidades? ¿No se puede uno pasear libremente por ellas, Esperanza? Bueno, en Cataluña la calidad democrática que tenemos ha empeorado con los años.
y a medida que el proceso independentista pues, ha ido creciendo y aumentando y desde luego perdiendo todo tipo de vergüenza a hacer afirmaciones como las que ha hecho el señor Homs y que tú has apuntado al principio del programa, sí, pues evidentemente el que discrepa que esto no estaba solo... generado precisamente por la política del Partido Popular. Exactamente. Y que el que no quería mancharse, que no bajase. Efectivamente. El que discrepa ya no solo es señalado, sino que también es insultado, a veces incluso perseguido. Eso es lo que ha destapado el proceso. O sea, lo que se decía que era la revolución de las sonrisas, que es lo que decía Artur Mas al inicio de este proceso, pues se ha convertido en esto, en lo que se ven estas imágenes. Francesc Homs ha dicho, entre otras cosas, leo literalmente las cuestiones que me están pasando en estos momentos de declaraciones suyas, el malestar que hay contra el Partido Popular es real y lo han provocado ellos. Que no me vengan con puñetas de que esto es consecuencia de no sé qué debates. ¿Y el asalto al Parlamento? Estas son las frases de Francesc Homs. La realidad es que en Cataluña hace ya muchos años, esto no es de ahora, lo que pasa es que ahora está totalmente desatado, pero ya hace unos años aquel que no comulgaba con el ideario nacionalista era señalado sistemáticamente. Es más, había tal cautela por parte de la ciudadanía que no compartía ese proyecto de separación que el que no quería hablar en público era precisamente aquel que no era nacionalista, es decir, y lo hacía por miedo, por miedo al rechazo social. Lo que ha pasado es que a través de esa vía de escape que ha tenido Artur Mas y Convergencia Democrática, su incapacidad de gestión y también como artimaña para ocultar toda la corrupción de su partido, pues lo que se ha destapado es que este proceso pues, saca lo peor, está sacando lo peor de una parte de la ciudadanía catalana. Es decir, la que ya pensaba, uy, este no es de los nuestros, es un mal catalán, ahora ya no solo dice no es de los nuestros, ahora te echan. Que es lo que pasó ayer precisamente en Vigo. Pero Esperanza, le preguntaba yo antes a la ministra Isabel García Tejerina qué es lo que ocurre con algunos grupos políticos, porque hemos estado repasando, ayer mismo hacíamos una especie de enumeración de casos. Desde las filas de Podemos se ha defendido a gente muy violenta, a gente que además está condenada por enfrentamientos. Ahora vuelven a tener otro caso de otro juicio por una persona en Huesca que también se enfrenta y se lía a palos con la Guardia Civil. Es decir, esto ya se ha convertido en una cosa aparentemente habitual. O sea, el tema de Andrés Bódalo, el tema de Alfon, una persona que se pasea con explosivo y con metralla un día de huelga. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque yo tengo la sensación de que hay una diferencia sustancial, y es que hasta ahora esa violencia era condenada por los poderes públicos. Acabamos de leer las declaraciones de Francesc Homs, no ha condenado esto. Es decir, vale la violencia, vale la agresividad, valen las increpaciones de fuera, 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 dependiendo de qué partido sea. Efectivamente, y si es el Partido Popular, desde luego, no ha habido ningún tipo de declaración de solidaridad con respecto a lo que pasó ahí, como tampoco la hubo hace unas semanas cuando nuestra delegada de Gobierno en Lérida era acosada cada vez que iba a dar clase a la Universidad de Lérida. Es una realidad que se viene dando a lo largo de los años, pero la entrada de la CUP en el Parlamento con fuerza hasta el punto que es quien mantiene o no la gobernabilidad de Cataluña o la desgobernabilidad, según cómo se mire, desde luego ha disparado todavía más ese totalitarismo, porque al final esto es totalitarismo, es una falta de cultura democrática brutal, el no aceptar que haya gente que opine diferente, que piense diferente y que crea que una Cataluña mejor no es una Cataluña separada de España ni fuera de Europa. Pero es que además de no aceptarlo, lo que ocurre es que, oyendo a Francesc Homs, le echan la culpa a la víctima. Es que a mí me recordaba a cuando hace muchos años violaban a una mujer y algún Berzas lo que decía es que vas provocando porque llevaba minifalda. En el País Vasco se decía aquello de algo habrá hecho. Claro, entonces es grave que haya 4 majaderos que chillan a Alicia Sánchez Camacho cuando va por la calle, como el otro día Albert Rivera, pero lo realmente grave es que sus primos hermanos ya están en las instituciones y por eso lo justifican. Es decir, que aquí lo más escandaloso de todo no son estos tíos, es Francesc Homs. Y recuerdo, es los políticos como la alcaldesa de Madrid que justifican los escraches, los que decían que ir a la casa de la vicepresidenta cuando estaba con su bebé y que se podía chillar en el domicilio personal de un político. Es que hay un Estado institucional nuevo que legitima el uso de la fuerza de la presión al adversario político. Esto es lo grave y yo creo que en ese sentido el Estado tiene que saber reaccionar y tiene que dejar de hacer el imbécil. Antonio, ¿qué es lo que está haciendo el imbécil constantemente? ¿Te puedo decir una cosa? No solo al adversario político. ¿Qué adversario político eran las 2 chicas esas que montaron una carpa para defender que por fin en Barcelona pudiéramos ver a la selección jugar? Eso no es un adversario político. Bueno, para ellos sí. Es el que piensa diferente, el que no piensa como yo,
no solo está señalado, sino que a veces se le amedrenta, se le coacciona, se le persigue. Pero fíjate, hay una cuestión aquí de fondo, que antes tratábamos, y yo insisto, además es que estoy convencido que este problema no se arregla con dinero. Mañana desde el Estado bañan, riegan, cogen la manguera y meten millones a punta pala más en Cataluña y el problema no se arregla. Se lo queda. Es decir, cuando yo digo que se ha jibarizado la presencia del Estado, no quiere decir que esto se pueda arreglar yendo mucho el presidente del gobierno, o la vicepresidenta o los ministros, que bien está que vayan. A ver, aquí es una cuestión de presencia institucional del Estado. Y el Estado se institucionaliza, por ejemplo, haciendo cumplir la ley. Aquí durante mucho tiempo, aquí es que estamos todos muy obsesionados ahora con el proceso soberanista, pero durante muchísimo tiempo las sentencias del Tribunal Supremo en Cataluña no se cumplían. ¿Y qué ha ocurrido? Pues mira, yo os voy a poner un ejemplo muy concreto. La LOMCE, la famosa LOMCE, la del ministro de Educación, obligaba al gobierno catalán a que aquellas personas que naturalmente quieran llevar a sus hijos a estudiar en colegios donde se impartiera el castellano, lo podían hacer. ¿Qué ha ocurrido? Y tú te lo sabes mejor que yo. Al privado. Claro, que como no le ha dado la gana a la Generalitat de Cataluña, los llevan a un colegio privado. ¿Por qué no hay una ley que obligue, no que permita a la Generalitat de Cataluña hacer una especie de trampa? Cumpla usted la ley. Es decir, en los colegios públicos se ofrece castellano. Pues eso no se ha hecho. Y es un detalle muy nimio, muy pequeño. Pero si se empieza por ahí, al final terminas claudicando. Pero no me gustaría que circunscribiésemos este tema exclusivamente a lo que ha pasado en Cataluña, porque los casos que hemos citado, hemos hablado de casos en Madrid, en Vallecas le revientan la mesa a Ciudadanos. Hemos hablado de casos en Aragón, donde se exhibe públicamente, en el Pleno, en Zaragoza, se exhiben públicamente los delitos y las condenas. Se dice, no, y es que dice una persona de Podemos, estoy muy orgulloso de esos delitos. Hemos hablado de casos en todas partes, también en Zaragoza, pidiendo la financiación de la fianza judicial, solicitada contra la persona que le arrea un puñetazo a Rajoy. Es decir, y quiero, de hecho, vamos a ver un vídeo, os doy la palabra, porque hemos comparado, precisamente mencionabais el tema de qué ha ocurrido con esa historia de las dos chicas a las cuales apalean 5 personas. Nada. Hemos hecho una comparación. ¿Qué ocurrió con el asalto a la Blanquerna? Cuestión que condenamos absolutamente todos. Obviamente, como no podía ser de otra manera. Es un acto violento de unos fanáticos, de unos radicales. Se movilizó todo el mundo, todos los partidos, el Congreso, el Senado, absolutamente todas las instituciones. ¿Qué ha ocurrido con esto otro? Atención. 11 de septiembre de 2013, un grupo de radicales ataca el centro Blanquerna de Madrid, donde se celebraba la Diada de Cataluña. La Audiencia Provincial de Madrid condena a 8 meses de prisión al cabecilla del asalto por delitos de daños y desórdenes públicos. La Generalitat de Cataluña pedía 17 años de prisión para los 15 acusados. Un grupo de 5 individuos agrede a 2 mujeres que apoyaban a la selección española. La alcaldesa de Barcelona tarda más de 24 horas en condenar la agresión. La Real Federación de Fútbol emite un comunicado. La CUP ni siquiera se pronuncia. El ataque al centro Blanquerna ocupa la mayor parte del pleno celebrado un día después del suceso, el 12 de septiembre de 2013. Y los fascistas no deben estar por la calle, deben estar ante los tribunales. Me parece una barbaridad, llevada a cabo por unos energúmenos que me alegro mucho que hayan sido detenidos. La agresión en Barcelona pasa desapercibida y pese a las 3 denuncias presentadas, no se ha producido ninguna detención. ¿Cuál es el motivo? ¿Existe una distinta vara de medir? ¿Veis diferencia entre el trato que se recibe y, sobre todo, por qué? Bueno, yo que tengo claro que hay una vara de medir absolutamente distinta y además una debilidad institucional en España tremenda, ¿no? En estos últimos días, en estas últimas semanas, hemos visto otro acontecimiento de una gravedad extraordinaria, ¿no? Hemos visto cómo el presidente de un partido político, se llama Sortu, ha sido condenado por terrorismo, por pertenecer a ETA, después de reconocer él mismo ante el tribunal que era miembro de ETA, ha sido condenado a 2 años.
Bueno, pues a los pocos días de ser condenado ha sido invitado por la Universidad Complutense a participar en un curso de verano como si fuera una persona respetable, ¿eh? Pues hay que decirlo claramente, este individuo no es una persona respetable, no es una persona respetable para un sistema democrático, con independencia de que esté en la calle porque solo ha sido condenado a 2 años, ¿eh? Pero es miembro de una organización terrorista. Bueno, pues aquí pasa más o menos lo mismo. O sea, resulta que unos fachas van a una librería catalana de la Generalitat de Cataluña y montan un follón y entonces les detienen, les condenan y tal. Y otros fachas van a donde unas chicas que les gusta ver el fútbol y resulta que a esos no se les hace nada porque... Bueno, estos son fachas de otra naturaleza, ¿no? Pues sí. Esto no puede ser. No, y necesitamos fortalecer institucionalmente el país. No solo sus leyes y, por supuesto, sus organizaciones de tipo policial, etcétera. Claro, ahora lo que tenemos en Cataluña es un cuerpo policial de inseguridad, ¿eh? No tenemos un cuerpo de seguridad, sino un cuerpo de inseguridad, ¿no? Que son los Mossos d'Esquadra, que actúan evidentemente impulsados políticamente para hacer la vista gorda en todos estos tipos de casos, ¿no? Por mucho que aquí tengamos a algún sindicalista, no hoy, sino algún otro día hemos tenido algún sindicalista que ha defendido ese tipo de actuación. Bueno, pues ese tipo de actuación no funciona. Necesitamos reforzarla, pero también necesitamos reforzar la capacidad institucional de todo el país para que efectivamente se repudien todo este tipo de actuaciones, sean de la falange o sean de la extrema izquierda. Da exactamente lo mismo. Señor Buesa, es que, claro, en esto de Barcelona, de los encapuchados de la CUP, los 4 que han sido identificados y no detenidos, olvida usted que es una gesta heroica, incomparable en los anales de Bifredo el Belloso, agredir a 2 mujeres que vestían la camiseta nacional. Esa es una gesta que todavía los anales de la historia lo tienen que recorrer. En el resto no se puede estar más que de acuerdo con lo que usted dice. Sí recordar que cuando un Estado hace dejación de eso, laissez-faire, laissez-passer, mira hacia otro lado, acaba desapareciendo. Y los ejemplos históricos están al cabo del día. Pero le quería hacer una pregunta a nuestra invitada. Todo lo que usted ha dicho del déficit democrático, todo eso ya lo conocemos. Yo recordaba la ficha mágica que se produce el próximo día 15 de junio, de 39 años desde la restauración democrática en el país. Y da la sensación, cuando Carlos leía las declaraciones del señor Homs, el carlista de Vic, culpando a no sé quién culpaba a ustedes de eso, yo le iba a preguntar al señor Homs, que es una persona muy simpática y agradable, que si el asalto al Parlamento, aquella que fueron con helicópteros y con perdón se cagaron todos de miedo, quién era el culpable de eso, si hacía efecto llamada. ¿La situación en Cataluña, señora García, es reversible o no? Es reversible, pero siempre y cuando se inicie una nueva etapa política. Y la nueva etapa política pasa por fortalecer el Estado de Derecho. Es intolerable que ningún partido político que se considere democrático sea capaz de impulsar, apoyar y jalear acciones como las que pasan en Cataluña. 2. Es muy probable que una Cataluña que gane en calidad democrática, como la teníamos hace unos años, deba de alejarse cada vez más del fanatismo, del separatismo, del nacionalismo, porque al final el nacionalismo intrínseco lleva la idea de superioridad de uno con respecto del otro. Y eso en Cataluña lleva siendo abonado durante casi 40 años. Sí, pero ¿cómo se revierte? ¿Cómo se revierte? ¿Qué se hace? Se revierte enseñando que en Cataluña hemos perdido valores que teníamos. Hemos dejado de ser la vanguardia cosmopolita que en el resto de España teníamos una cierta admiración y un cierto respeto. Hemos abandonado esos valores por los valores de la intolerancia, por los valores de yo soy mejor que aquel otro, yo no soy solidario ni debo de serlo con aquel otro. Todo eso se tiene que hacer desde el punto de vista de la política, desde los partidos constitucionalistas. Y desde luego yo estoy deseando que el PSC condene esa agresión.
Estoy ¿No la deseándolo, porque de momento todavía no hemos escuchado ninguna condena con respecto a esa agresión. Pues la vas a escuchar de un diputado del PSOE en Madrid. Pues, muy bien. Primo hermano del PSOE diciendo que lo condeno. Me alegro que sea así. ¿Y Mira. sabes por qué me alegro? Porque la firma de aquel pacto del Tinell en 2003, la demonización del Partido Popular en Cataluña, la hizo el PSC de la mano de Esquerra Republicana eso que y estás Iniciativa. diciendo ahora ya me alegra no, menos. 2003. Sí, 2003. porque una cosa hay es que la echar política. al PP de todas No, las instituciones pero catalanas. eso no significa legitimar la violencia. Y lo que ya no me gusta Eso es demonizar un partido democrático. Eso es en el Cuidado. juego democrático y político decir con quién se quiere pactar y con quién no. Y es perfectamente respetable. No, firmar un pacto para dejar fuera de las instituciones al Partido Popular. Perfectamente Pero si lo respetable. llevasteis hasta notario. Y por cierto, llevaron a notario. todos los partidos políticos del arco parlamentario se niegan a pactar con vosotros. Por algo será. A ver si va a resultar que todo el mundo es muy malo, desde Ciudadanos hasta la extrema izquierda, porque no quiere ir de la mano del PP ni a la vuelta de la esquina. No todos pero resulta que el PP es muy bueno. Ciudadanos sí. No todos los partidos políticos se niegan, Ciudadanos los apoyan algunas Ya lo autoridades. hemos visto a nivel nacional. Pero mira, a mí hay una utilización de la violencia que no me gusta y tú lo has hecho. ¿Me dejáis hablar, por favor? Juan, adelante. Y es la de intentar confundir lo político con lo violento. Los hechos violentos los condenamos todos y no tienen nada que ver con la política. No, todos no, si los Yo estamos los viendo. condeno, cualquier compañero del Partido Socialista condenará una agresión o una vejación a cualquier militante del Partido Popular. No deslices dudas sobre eso porque no existen. E intentar buscar una relación entre esos hechos, que tienen siempre que ver con descerebrados violentos, y una acción política de un partido que se niega a pactar con vosotros, a mí me parece que no está bien. No es un buen ejercicio. Déjame acabar. Yo quería empezar por decirle a Carlos que no estoy percibiendo mayores casos de violencia o de agresiones que en otras campañas electorales. Lo decía antes Isabel, yo también lo he vivido, quienes hacemos campaña en la calle sabemos que siempre existe el riesgo de que un descerebrado, un elemento violento, se te acerque y te dé 4 gritos. Lo hemos visto todos y resulta una situación muy desagradable. En un país grande como el nuestro, pues nadie está libre de que haya elementos de este tipo, ¿no? Hoy mismo nos han aparecido unas pintadas en nuestras sedes de San Blas llamándonos rojos de mierda. Bueno, pues hay que derivar de eso que políticamente, francamente, sí, creo que no. Creo que se trata de elementos a extinguir. Y en Pero Cataluña... déjame que te mencione una cosa que ocurría hoy o ayer, no me acuerdo. Porque Ciudadanos le reclamaba, de hecho, a Podemos y le decía, díganle a su gente que pare ya. Tengo la sensación de que todavía está esperando Albert Rivera la contestación. Es decir, yo no aludía al hecho de que hubiese determinados actos, sino al hecho de que haya grupos que respalden esa violencia. Claro. Y te cito una frase. Pablo Iglesias, para nosotros la huelga no es una guerra, es una guerrilla a lo sumo. Y no nos gusta dejarnos nuestro Kalashnikov en casa. Hombre, a mí me resulta extraño encontrar ejemplos en los cuales el responsable máximo de un partido aluda a lo que tienes que hacer en una huelga es llevar un Kalashnikov. Yo no respondo, por supuesto, por las declaraciones de Pablo Iglesias, que no hay más que entrar en Internet para ver cómo se las gasta, ¿no? Pero desde luego, en mi caso sí debo decir, lo que percibo en las campañas electorales desde hace años es que inevitablemente siempre hay algún elemento de este tipo. En el caso de Cataluña, yo desde luego no soy precisamente un simpatizante del proceso independentista, pero creo que hacemos mal si trasladamos a quien no lo conozca la imagen de que Cataluña es un lugar donde la violencia acampa a sus anchas, donde la gente no se atreve a hablar y donde si sales a la calle y no eres catalanista o independentista, tu vida poco menos que corre peligro. Porque eso no es verdad. Perdóname, Paco, eso no es verdad. Yo he ido 1000 veces a Cataluña, a Barcelona, yo jamás... Que no es lo mismo ir a Cataluña que vivir en Cataluña. Pero me da igual. Uno que va a una ciudad y ve que no hay ningún problema a su alrededor. No hay ningún problema. Ni con el idioma, ninguno. Ni con el idioma, ni en la expresión que uno tiene, incluso en unas elecciones, en un colegio electoral, con un cartel de un partido constitucionalista. Al final, hombre, te están sondando de 1 millón, por lo menos, de catalanes que te podrían decir exactamente lo contrario. Perdonadme, no. Una cosa... ¿Cuánto tiempo has vivido en Cataluña? Mira, una yo cosa... he vivido toda mi vida, desde... ¿Me dejas acabar? Claro, bueno, concluye, Juan, concluye. Una cosa es que pueda haber un sentimiento de una cierta opresión, eso es cierto, en lo ideológico, en lo político, por parte del entorno independentista. Pero sinceramente no creo que sea justo decir que se vive en un mundo violento en esa región porque haya 2 tíos que hayan pegado a unas chicas que tenían una bandera de España. Vamos a hablar en un momento con el abogado de ellas, de hecho. Es porque no se les detiene. Tú no has vivido en Cataluña. Yo he vivido todo. Yo nací catalán, hijo de padres catalanes. Mis padres hablaban catalán. Mi padre estudió en las escuelas de la República. Estudió en la línea en catalán porque mi abuelo así lo quería. Mi padre nunca lo he escondido. Era un catalanista. Un hombre. Yo tengo
y yo tengo fotos, que el otro día una de mis hijas me decía, con la señera, lo que pasa es que no se puede enseñar mucho porque me saqué la camisa, el jersey, en el año 77, 76, en las manifestaciones de libertad, el estatuto de autonomía. Pero ¿qué ocurre? Que hay una presión ambiental. ¿No? Vamos a ver, evidentemente, la gente no se pega por las calles, no pegan tiros en la nuca a la gente, no ha pasado lo que en el País Vasco, pero es casi, si me apuras, mucho más peligroso y peor, porque ahora el sentimiento independentista en el País Vasco ha bajado en las propias encuestas del gobierno vasco al 24, al 25%, 24, sí. y bajando, ¿eh? Y en cambio en Cataluña tenemos un problema porque ellos durante 40 años se han dedicado a lo que Pujol decía, a construir un país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo estoy en una universidad pública aquí, como está mi amigo Miquel en la Complutense. Nadie se ha cuestionado de que un tío que es catalán pueda tener una plaza en una universidad pública madrileña. Nadie, pero cero problemas. Yo que soy catalán, cada año me preguntaban, profesor, al seu certificat de català com està? Déjeme usted en paz. Nunca me preguntan, ¿ha hecho usted algún libro, algún artículo? ¿Qué tal de las clases? Hay una presión ambiental y luego se ha ido generando, que eso afecta también al resto del Estado, un frentismo. ¿Sabes? Que yo no digo que vosotros estéis en ello, que no estáis, pero se genera un frente de buenos y malos. Y entonces todo ese movimiento que surge, en mi opinión, por lo menos del 15M, en parte de un relato, y es que el PSOE es malo, y te incluyo, ¿eh? El PSOE es malo, porque las políticas de Zapatero, Rubalcaba, etcétera. El PP es malo, no, claro, el PP es malo y genera una violencia, la violencia de los ocupas. Vente conmigo a pasear por Gracia, que es el barrio de al lado de mi casa. Vamos, es que me fostian, vamos, directamente. No lo he dicho con F, que quede claro, ¿eh? No es decir, y te insultan. Sí, de verdad. Sí que es verdad. No puedes ir con normal. Vamos al Paso de Gracia, no pasa nada. O por mi barrio donde nací, que es el barrio del ensanche izquierdo. Es decir, te paseas, pero que de verdad, hazme caso. Violencia física de manera habitual. Pero es peor, justo, las familias, Juan, ya con esto acabo, las familias, te puedo asegurar, se han dividido. El otro día un amigo mío íntimo, estábamos reunidos, me decía, dice, es que con mis hermanos ya no hablamos en las comidas, está prohibido hablar de política. Prohibido, en casi todas totalmente. Las familias. Prohibido, pero ¿sabes? Eso es raro, ¿no? Un pequeño dato. El único tema que olvidas ahí en tu discurso, Juan, es que ahora la policía autónoma, los Mossos, la escuadra, que dependen, una policía del Estado, no detiene porque no quiere o porque alguien les dice que no lo detengan. Es un pequeño... Si eso es así, eso sería muy grave. Pues vamos a hablarlo con José María Fuster. Es que ahí habría prevaricación. Vamos a hablarlo con José María. Os recuerdo una de las frases que les lanzaban en la mesa de Ciudadanos ayer mismo cuando les reventaban una mesa. Les decían, ¿y vienes a Vallecas? Sí, sí. Dicen, me voy a plantar con 10 personas y os vamos a reventar la mesa. O sea, cuidado con este tema, porque yo sí tengo la sensación de que empiezan, y nosotros llevamos no sé cuántos programas comentando cosas en las cuales se piden puñetazos, se pide muerte, se arrean puñetazos, se pide... Yo no tengo la sensación de que esto fuese generalizado. Hombre, hace 5 años, 10 años. No te digo nada, Vamos a hablar con José María Fuster, creo que tenemos comunicaciones, el abogado de las personas agredidas en esa carpa Barcelona por la selección, pues porque estaban pidiendo que se pudiese ver precisamente a la selección española en Barcelona. Creo que está ya por ahí José María Fuster, que además le quiero preguntar cómo se encuentran físicamente estas personas. José María, muy buenas, ¿cómo está usted, José María? Creo que está ya por aquí. ¿Cómo se encuentran? Físicamente en general están bien, les queda alguna secuela, sobre todo especialmente relativas a las cervicales, pero físicamente, bueno, podemos decir en general que están bien. Y psicológicamente, pues, hombre, por un lado, evidentemente un poco desorientadas y asustadas, porque lo que les pasó era una situación absolutamente imprevisible, y aunque por otro lado, pues, envalentonadas en el sentido de que ellas pues, quieren seguir adelante y quieren seguir haciendo este trabajo en pos y a favor de la selección española y de que los barceloneses podamos ver a la selección en una pantalla grande como el resto de los españoles. José María, no se ha detenido a nadie, esa es la información que yo tengo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pese a todas las denuncias presentadas, no hay ninguna detención, el ayuntamiento está haciendo todo lo que puede. José María, ¿qué ocurre? Bueno, los tiempos policiales y los tiempos periodísticos son diferentes. El ayuntamiento aquí en un principio no tiene absolutamente nada que ver, es una cuestión estrictamente policial, hay una investigación policial abierta y lo que nosotros queremos es que sean identificados todas las personas que cometieron este acto absolutamente vandálico y que sean puestos a disposición de la justicia para que allí podamos plantear las acusaciones como merece. Yo no
no me importa tanto, por decirlo de alguna manera, o no tengo tanta prisa, como el hecho de que la investigación policial, la investigación que se haga desde Fiscalía, pues dé un resultado positivo. ¿Cómo se produce la agresión? Cuéntenoslo, José María. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué les pasa a ellas? ¿Cómo se las agrede? Bueno, fue una agresión perfectamente organizada. Es una de las cosas que nosotros trataremos de demostrar. Permíteme que no sea muy explícito en algunas de las cuestiones que podrían dar, diríamos, alguna pista de por dónde vamos a ir nosotros en relación con los imputados y los responsables de estos hechos, con lo cual lo voy a explicar muy genéricamente. Bueno, en primer lugar apareció una persona que se encaró con ellas, posteriormente aparecieron 4 o 5 vándalos que las agredieron a ellas y a una persona que estaba en ese momento acompañándolas en el stand, tiraron el stand por el suelo, tiraron a las 2 chicas por el suelo, son las imágenes que corren por internet que todo el mundo ha visto, las golpearon, las insultaron, las llamaron españolas hijas de puta, les decían continuamente os vamos a matar, y una vez acaba este incidente vuelve a aparecer curiosamente la misma persona del principio. Y posteriormente, cuando ya todo esto se había calmado y cuando la situación pues estaba ya más o menos controlada, aparece un vehículo con el que iban con toda seguridad 3 personas y quizás 4, que las vuelve a increpar y que hace como un amago de irse hacia ellas y se crea y se genera una nueva situación de tensión. Es decir, para nosotros fue una acción perfectamente organizada y perfectamente orquestada, no una acción improvisada. Ha habido, creo, una tercera denuncia de otro hombre. Yo no sé si ha coincidido precisamente esas agresiones en el mismo tiempo. No sé si está habiendo más presiones, no está habiendo amenazas. ¿Qué pasa con esta nueva denuncia? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Creo que ahí seguimos en conexión. José María, ¿qué ha pasado con esa nueva fue denuncia? Al mismo tiempo. Ese hombre es amigo de ellas, y especialmente de una de ellas, y estaba allí también en el stand, estaba acompañándolas, estaba ayudándolas, y efectivamente ese hombre también fue agredido, también fue golpeado y también fue insultado. Sí, eso es exactamente así. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en estos momentos en Barcelona? Es decir, ¿esto es una cuestión aislada? ¿Lo que estamos viendo son casos totalmente perdidos? ¿O hay un clima real en el que se siente amenaza, se siente miedo? José María, cuéntenoslo, por favor. Bueno, en Barcelona, en contra de lo que mucha gente cree, el clima general es un clima bastante tranquilo, bastante razonable. Todos somos una sociedad muy mezclada, todos tenemos amigos de diferentes ideas. Sí es cierto que hay una minoría muy radicalizada que hasta ahora su actuación venía centrándose especialmente en las redes sociales y en los intentos de desprestigiar, repito, un poco a todo aquello que signifique la vinculación y la unión entre Cataluña y España, y a todos aquellos que nos sentimos al mismo tiempo catalanes y españoles. Esta minoría radicalizada creo que con este acto ha dado un salto cualitativo, y ha dado un salto cualitativo porque, repito, para mí fue una agresión perfectamente organizada y ha pasado, digamos, a lo que puede ser la acción violenta. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que estamos convencidos es que tiene que haber una reacción efectiva del Estado de Derecho, en este caso a través de los mecanismos judiciales que se han puesto en marcha a través de la Fiscalía y a través de la investigación que están haciendo los Mossos d'Esquadra, una reacción efectiva del Estado de Derecho, pues para evitar una cadena de una situación violenta que puede ir y que eventualmente podría ir a mayores. Esto o se ataja desde el principio y se ataja de una manera absolutamente contundente, o de lo contrario podríamos llegar a unas situaciones que estoy convencido la inmensa mayoría de los catalanes no quieren. Pues José María, muchísimas gracias por habernos atendido, y esas son las últimas informaciones de qué ocurría desde allí, qué es lo que está pasando, esa nueva denuncia que ha aparecido otra persona. Casualmente ha aparecido la denuncia después, que a mí me ha llamado la atención. Yo no sé muy bien a qué responde esto de que vayan tardando en aparecer, y nos lo confirmaba el propio José María Fuster, no hay detenciones a fecha de ahora. Pues para ser la mejor policía del mundo filmados, mundial, están grabados con el vídeo. Ya tardan en un asunto tan absolutamente nimio desde el punto de vista de la investigación policial, que saben exactamente lo del coche. Ya llevan 12 días
y lo que te rondaré, ¿no? Y añádele, me parece inaudito. Añádele un detalle inaudito. Que no lo hemos dicho lo suficiente. En las imágenes también se ve una cosa que creo que es muy representativa de lo que hablábamos del clima político de Cataluña, y es que nadie les ayuda. Es decir, yo creo que cualquiera de nosotros, sin que seamos Chuck Norris, vemos que están pegando a dos personas. Cuando hay actos violentos, la gente en general tiende más a huir que a meterse. Yo no sé, no quiero ni sugerir que soy un héroe, pero se me haría muy difícil ver que están pegando a dos personas y no por lo menos vocear, llamar a la policía, gritar. Ya no digo que me vaya a meter en el jaleo, que seguramente también, pero es que allí no pasa. Es como si se normalizara este tipo de agresiones. Y aquí, Juan, yo creo que el tema es el siguiente, si es que en el franquismo también, si no te metías en líos, no te pasaba nada. La cuestión está en que en Cataluña, si no te metes en líos, significa que si no eres del PP, si no tienes una opinión política sobre la política lingüística de Cataluña, si no lees el ABC, tipo de cosas, es decir, no te metas en muy líos. residuales. No convirtamos esto en una cosa habitual, porque lo que no quería lo es. decir. Es que hay muchos tipos de violencia. Para mí, no poder expresar lo que siento, lo que quiero, lo que creo, es violento. Y en Cataluña el problema es ese, es decir, que si aceptas las reglas del juego, claro que no te van a pegar por la calle. Algo sobre... Pero si no las aceptas, y aunque hables, no tienes más riesgo de que te peguen por la calle que en Madrid. Algo sobre lo que está diciendo Antonio. Después de que nosotros sacásemos estas personas atacadas por Andrés Bódalo en una heladería, un día de huelga, a la mujer embarazada de 6 meses, su gente, después de decirle, puta borracha, vete a fregar a tu casa. Esa fue la frase con la que entró la gente de Andrés Bódalo. Está reflejado en la sentencia. Esto es tan sencillo como comprobarlo directamente en los escritos judiciales. Hemos intentado traer más gente porque nos ha comentado gente de su entorno. La gente del SAT ha hecho esto mismo con un montón de personas. No hemos conseguido convencer ni a uno para que venga a denunciarlo. Les hemos ofrecido ponerles en tapado, les hemos ofrecido una grabación allí, les hemos ofrecido distorsionar la voz. No ha aceptado nadie. Y os aseguro que el argumento que nos han dado ha sido miedo. Eso no ocurría en Cataluña, ocurría allí. Hemos visto lo que está ocurriendo cuando se pone una mesa en determinados barrios en Madrid. Hemos visto lo que está pasando, cómo se está saliendo la gente de los partidos constitucionalistas en el País Vasco. Cómo está empezando a ocurrir en Navarra. Cómo está empezando a ocurrir. Yo se lo quiero preguntar a Esperanza. Veíamos antes esa comparación. Cuando ocurrió aquella historia de la Blanquerna, todos los partidos, sin ninguna duda, al minuto uno, salieron inmediatamente a denunciar lo que era una auténtica barbaridad. El sistema democrático lo defendemos todos o esto se rompe. Cuando ocurren otros actos, ¿se está teniendo la misma reacción inmediata, contundente, sin fisuras? No se tiene la misma reacción. Y hay una cierta tendencia a ponerse de perfil cuando las agresiones tienen que ver pues, con eso, pues con unas chicas que defienden la instalación de pantallas para ver la selección, con el Partido Popular, porque es identificado claramente como un partido que siempre desde el minuto uno ha tenido un discurso de fraternidad entre Cataluña y el resto de España. Bueno, es decir, eso siempre ha sido así. No se ha hecho, el Partido Popular no ha hecho ningún boicot a productos catalanes. El que determinadas personas decidieran hacer eso, que es clarísimamente reprobable, eso no es así. El Partido Popular no ha hecho nunca ninguna campaña. Yo creo que si tú eres serio y no quieres incrementar determinado tipo de pasiones y bajas pasiones al respecto a un partido democrático que es, perdona, que está en Cataluña, que tiene una representación democrática y que desde luego los que formamos parte los turnos, Esperanza. Y los que formamos parte obviamente de lo que es el Partido Popular en Cataluña no somos polacos, somos catalanes, quiero decir que el Partido Popular actúa en contra de Cataluña, de los catalanes, es una barbaridad. Yo no he dicho eso. No, he dicho es que una no barbaridad. Ha contribuido y justificar y argumentar dentro de la lucha política que el Partido Popular ha hecho algo en contra de Cataluña, una campaña en contra de los productos catalanes, es una falsedad. Y lo sabes perfectamente. Yo lo que digo es una cosa. Antes escuchaba al abogado cuando le preguntábamos cómo es posible que esta gente todavía no haya sido detenido. Pues lógicamente el hombre que es abogado y tiene que velar por sus propios intereses ha sido muy cauto. Y ha dicho esa expresión que a mí me ha parecido muy original, que los tiempos periodísticos no coinciden con los tiempos de la policía. Pues muy bien.
yo voy a ser responsable. Yo, por justificarle, entiendo que él no quiera generarse un problema. Lo acabo de decir, lo entiendo. Es el abogado, para sus propias lo clientes. entiendo, pero como yo no soy abogado, yo soy periodista y yo manejo mis propios tiempos, voy a decir claramente por qué no han sido detenidos. Pues porque han recibido órdenes de que no sean detenidos. ¿Y por qué no interesa que en estos momentos sean detenidos? Porque estamos en campaña electoral, porque alguien ha hecho réditos de tipo electoral, y al final hay alguien con poder político que ha mandado una orden muy clara a los Mossos de Escuadra, y es, oye, si los tenéis, aplazarlo un ratito hasta que escampe, hasta que vayamos a las urnas, es decir, vamos a dejar esto languidecir o morir en la medida que se pueda. Eso es lo que ha ocurrido, porque si no, no hay explicación. Sí, no hay explicación. Los han identificado y son de la CUP. Bueno, de la CUP, ¿y qué pasa? Y por eso no los detienen, ¿no? María, leo la frase. Son de la CUP, sí, sí. Y por eso a lo mejor no los detienen, ¿no? Leo la frase que ha exigido Miquel y te doy la palabra. La CUP para avalar la principal norma económica que tiene que sacar ahora adelante la Generalitat catalana. Si no la saca va a tener un problema de gobernabilidad muy serio. Lo que le ha exigido es que quiere una declaración evidente, totalmente escrita, totalmente seria, totalmente formal, de, leo literalmente, desobediencia clara y frontal al Estado y a todo su aparato legislativo. Eso es lo que le ha exigido pues la CUP, principal apoyo. Lo digo por esto que estáis comentando, es decir, se ha exigido abiertamente el incumplimiento de las leyes, y lo declarado abiertamente. Bueno, es que ellos, su lema de campaña y la esencia de su partido es la desobediencia. Es decir, ellos comparecen a unas elecciones autonómicas con el lema y el eslogan de campaña de desobedecer, desobeir. ¿A quién? A las leyes. A las leyes, al Estado. A las Mossos también, al Ayuntamiento de Vic. Por supuesto, si los llaman pistoleros. Creo que lo que ha dicho Jaime es probablemente cierto, no tenemos constancia, pero sí tenemos otros casos, como es el caso vasco, en los que esto ha ocurrido y además tienen nombre y apellidos. Ahí tenemos en el caso vasco, allá por los años 2000 y poco, al Iñaki Muneta, Iñaki Muneta, que fue jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, que andaba declarando que, hombre, a estos pobres chicos de Jarray, dejarlos tranquilos porque ellos también trabajan por el País Vasco, ¿no? Y claro, mientras eso ocurría, la Universidad del País Vasco cada 6 meses hacía una encuesta donde preguntaba muchas cosas, y una de las cosas que preguntaba, y que además es una de las cosas más impresionantes en cuanto al resultado, era: ¿y usted se siente libre para hablar de política? Y más del 80% de la gente decía que no hablaba de política con nadie. No es que no hablara con uno que se encuentre por la calle, es que no hablaba ni con su mujer, ni con su hermano, ni con su primo, porque no se fiaban de lo que pudiera ocurrir si hablabas de política. Claro. Y ya me gustaría que alguna entidad catalana hiciera una encuesta similar en Cataluña, porque seguramente descubriríamos el mismo fenómeno. Es decir, el miedo radical a expresarse desde el punto de vista político. Porque es verdad que el pluralismo existe en el País Vasco y existe en Cataluña, y así se expresa luego en los procesos electorales, pero claro, cuando la presión nacionalista, en el caso del País Vasco era más intensa porque había terrorismo, ¿no? Había tiros, claro. Bueno, cuando eso ocurre, pues la gente se calla, Claro, se calla por temor. Esperanza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora te doy la palabra a Isabel. Le voy a dar entrada, vamos a ir a publicidad y le voy a dar entrada a Daniel Lacalle. Y vamos a hablar de esas propuestas económicas que se están trasladando. Recuerdo, lo repito, dice Podemos que ya no pide la salida del euro. Una de las firmas que van con ellos lo acaba de hacer público. Expresamente, queremos la salida del euro, Partido Comunista. Volvemos y hablamos de todo ello con Daniel Lacalle. Bueno, vamos. Daniel Lacalle, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vamos con esas propuestas económicas. Programa IKEA. Ahí aparece uno friendo un huevo, aparece otro colgando no sé qué. Te voy a hacer la pregunta de si esto es posible. De lo que se habla básicamente es de incremento de gasto, de lo que se habla básicamente es de subidas de impuestos. Ahí van pasando todos los impuestos y todos se suben. Estoy hablando del programa IKEA/Podemos. Por cierto, que IKEA sigue sin decir absolutamente nada, yo creo, de que le estén utilizando la marca. No ha dicho ni mu. Bueno, yo creo que el IKEA no se querrá meter, como es normal, en algo de eso. Que le han hecho una publicidad que no tiene precio. Bueno, yo no sé si le han hecho una publicidad. Bueno, en puede Navarra, ser en Navarra le están parando precisamente la posible implantación de uno de sus centros. Pero bueno, allá cada cual
con su historia. Bueno, vamos a ver un vídeo que hemos preparado. Propuestas Partido Socialista, Podemos. Van a encontrar parecidos en las líneas generales. Atención. Objetivo del PSOE, más gasto público a costa de aumentar la carga impositiva a los españoles. Vamos a hacer de España, aunque solo sea en este asunto, como Noruega o como los países nórdicos. Elevar la presión fiscal en más de 20.000 millones de euros. Una tributación mínima en sociedades del 15% para recaudar 3.000 millones más. Acabar, dicen, con los privilegios fiscales de las grandes empresas. Una política de gastos que incluye un ingreso mínimo vital. Un plan de empleo de 3.300 millones de euros al año, de los que 1.300 son para crear empleo público y fundaciones, derogar la reforma laboral o convertir el ICO en una banca pública. Nuestro país necesita terminar con la austeridad. Podemos promete no acometer ningún recorte de gasto público y bajar el desempleo al 11% en 2019 y llegar a 20 millones de ocupados con un programa de gasto público de 60.000 millones de euros en 4 años. Un plan de renta garantizada o derogar la reforma de las pensiones. Una subida masiva de impuestos de 37.900 millones de euros. Una subida del tipo general del impuesto de sociedades al 30%, la recuperación del impuesto de patrimonio, sucesiones y donaciones. Daniel Lacalle, estas son las líneas básicas. Partido Socialista, Podemos. Las vamos a ir viendo y vamos a ir poniendo efectivamente Partido Socialista, Podemos. Posteriormente vamos a ver las que está planteando en líneas muy básicas Partido Popular y Ciudadanos. Coinciden en una subida a partir de determinado nivel de rentas, dicen ellos rentas altas, Partido Socialista y Podemos. Y hablan también de más subidas de impuestos, en el impuesto de sociedades con una tributación mínima exigible, sobre el capital, con creación de ecotasas, etcétera. Esto es lo que necesita España en estos momentos. Repito, además, una cosa que estaba yo comentando antes, dentro de Unidos Podemos no han vuelto a insistir en la famosa historia de salir del euro, de bloquear las exigencias y los compromisos con Bruselas, pero, por ejemplo, una de sus firmas, el Partido Comunista, sí lo ha vuelto a reclamar expresamente y ha dicho, nosotros pedimos, y van dentro de ellos, la salida abierta del euro. ¿Esto es lo que necesita España, Daniel? Bueno, ellos no lo ponen directamente, pero lo han votado en la Unión Europea, en Estrasburgo, en enero. Está ahí, ¿no? Está en las redes sociales el documento de lo que han votado para la salida del euro. Fundamentalmente, los dos programas inciden en exactamente los mismos errores que se han cometido en el pasado en España. Partido Socialista y Podemos, ¿verdad? Ambos programas, los mismos, que es, primero, fiar todo el ajuste presupuestario a los ingresos y además a los ingresos extraordinarios. La media de error en la estimación de ingresos por nuevos impuestos o por aumento de impuestos que se ha tenido en España en los últimos 25 años, y son datos del Banco Central Europeo, es de entre el 1 y el 1,5% del PIB. Es decir, que todo lo que esperarían recaudar, primero, no se va a recaudar. Segundo, todas las propuestas son propuestas que van contra impuestos al trabajo, por supuesto, aumentar el impuesto al trabajo, lo cual obviamente hace más difícil la contratación y hace mucho más complicado la mejora del consumo y la mejora de la demanda. Y sobre todo, me parece que para unos que andan hablando todo el tiempo de cuestiones sociales, etcétera, no nos damos cuenta de que más del 60% viene de aumento de impuestos indirectos. Esos famosos impuestos que en cuanto le pones el nombre verde o social, ya cuela todo. Impuestos indirectos, ¿qué significa? Que los pagamos todos, da igual la renta que tengamos. Entonces, por ejemplo, el impuesto de hidrocarburos. Por ejemplo, el más evidente, ¿no? En Navarra, por ejemplo, han hecho el mayor aumento de impuestos de la historia y viene fundamentalmente de impuestos indirectos, entre otras cosas, el céntimo y pico y de hidrocarburos. Pero es muy importante entender eso porque el peso de la tributación, sobre todo si lo tienes en cuenta con respecto a los errores de cálculo que tienen los ingresos, los ingresos esperados, va a recaer fundamentalmente no sobre las rentas medias, va a recaer fundamentalmente sobre las rentas bajas. No son tontos, porque son los que más gente hay. Claro, todos esos impuestos indirectos... Daniel, ¿por qué ellos apuestan por esta fórmula? Con lo que tú nos estás diciendo, ellos no lo saben, les da lo mismo.
consideran que lo que estás diciendo gente como tú no se va a cumplir? ¿Por qué apuestan por esta fórmula si va a acabar recayendo sobre las clases bajas? Bueno, porque fundamentalmente es muy fácil y muy cómodo decir yo voy a aumentar en 60.000, para empezar no son 60.000 millones, son 100.000, porque 40.000 de aumento de gasto de las otras propuestas que había los parten de base, es decir, son 100.000. Entonces 60.000 efectivamente serían los adicionales. Eso es, son 60.000 adicionales a 40.000. Es decir, es la mayor subida, la mayor subida de gasto público jamás dada en la Unión Europea, mayor a la que se dio entre el año 2000 y el 2007 en medio de la burbuja inmobiliaria en España. Pero fundamentalmente, ¿qué pasa? Que parece muy atractivo decir, oye, nos vamos a gastar muchísimo dinero y lo vas a pagar tú. Sí, ¿cuál es el problema? Que las matemáticas no dan. En España hay 4.600 contribuyentes que se puedan considerar grandes fortunas. El que piense que 4.600 personas van a sufragar 60.000 millones adicionales de gasto tiene un problema con la estadística, la historia y las matemáticas. 4.600 que declaran rentas de mayores a 600.000 euros y las 200 familias que son grandes fortunas en este país. Es decir, pero incluso si tú tomases toda la supuesta fortuna calculada por alguno de estas 200 familias, ¿no? Y la parte que está en España, obviamente, claro, porque lo que está en Estados Unidos o en otros países no lo puedes tributar, y le pones una tributación del 10%, es que no llegas ni a un cuarto de la cantidad que ellos dicen que van a aumentar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es muy sencillo. No hay ninguno de los partidos que aspiran a cambiar el gobierno que tenga en su objetivo ya de por sí la estabilidad presupuestaria. Ninguno. Y encima se van a equivocar, como se han equivocado siempre, y esto no es una cuestión solamente de España, sino de toda la Unión Europea, en las estimaciones de ingresos y en lo que no se suelen equivocar, desafortunadamente, es en el gasto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú haz lo siguiente. Hoy, día 1, empiezas a gastar. El gasto empieza en el mismo momento, es decir, se aplica a medida que va ocurriendo. Los ingresos de todos estos conceptos, como mucho, puedes empezar a ver los frutos, si es que los consigues, en un año y pico. ¿Qué significa eso? Que el déficit del primer año ya te lo has gastado antes de llegar a marzo. Ese es el problema fundamental de estos programas. Pero además hay otro problema fundamental. Fíjate que dice, tributación mínima del impuesto de sociedades del 15%. La razón por la que el impuesto de sociedades en España, la media, es un poco más bajo, es porque fundamentalmente los bancos están todavía acumulando pérdidas de años anteriores, lo que se llaman DTAs. Si tú eliminas los DTAs de los bancos de hoy, tienes una crisis mucho peor que la del año 2008. Están todos ¿volveríamos a quiebras bancarias? Todos a quiebra. Que si tú eliminas los DTAs, la banca española no tiene ni la mitad de la capitalización, del core capital que se llama, que exige Bruselas. Tendría que entrar en procesos de, obviamente, impago, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, muy importante, es que si tú quitas los bancos, la tributación media de las grandes empresas, datos del Banco de España, 26,5%. Si es que está por encima de eso. Es que no hay ningún efecto positivo recaudatorio, a menos que pienses que quebrando a los bancos vas a cobrar más. Juan Segovia, turno de defensa. Bueno, la pregunta es si se pueden bajar los impuestos, ¿no? Todo se puede hacer, por supuesto, pero al final, para mantener el Estado y los servicios públicos que tenemos, se me ocurren tres fórmulas, ¿no? O a través de los impuestos, o recortar los servicios públicos, o bajar impuestos y subir las tasas para quien haga uso de esos servicios. El Partido Popular ha hecho las tres cosas. Ha subido impuestos hasta 50, incluido el IVA, después de decir que nunca lo haría, lo hizo, fue de las primeras medidas, 50 nuevos impuestos, ha recortado servicios públicos, después de decir que nunca tocaría la educación, la sanidad, en fin, un tajo sin precedentes, y ha puesto en la mayoría de las comunidades autónomas, de manera muy especial en Madrid, unas tasas para quienes quieren usar esos servicios, ¿no? ¿Qué estamos diciendo los socialistas, para gran escándalo de algunos? Que para poder mantener unos buenos servicios públicos y para que se puedan usar independientemente de la renta de cada uno, sin pagar unas tasas desmedidas como ocurre en Madrid, hay que pedir un mayor esfuerzo a quien más tiene, que no son las grandes fortunas, es quien más tiene. En España hay mucha gente
que tiene un nivel económico muy aceptable y que está contribuyendo en menor medida de la que nos gustaría a los socialistas a que un estudiante no tenga que dejar la universidad, o a que un pensionista no tenga que pagar por una medicina, o a que un alumno se quede sin una. Permíteme un momento. Pues mira, me refiero, por ejemplo, porque ¿me dejáis? Es que yo no he acabado. Oye, Juan. Me refiero a los miles de estudiantes que se están quedando sin becas universitarias. No, digo a quién se puede cobrar que no pagan. Se puede cobrar a través del IRPF y estamos proponiendo... ¿Pero a partir de qué renta? A partir de una determinada renta. No, di el número, digo por a favor. todo el mundo. No, digo di el a partir... número. Es que no sé cuál es la renta que hemos fijado, pero Yo son sí, las rentas te la digo. más altas. Yo pero sí, no te la solo es digo. el IRPF. Las rentas más altas... ¿Me dejas un momento? No, es que te lo digo, como no lo sabes, te lo explico. Dímelo cuando acabe. 60.000 euros. Perfecto, dímelo cuando acabe. Estamos Todo hablando de una determinada escala en el IRPF, pero estamos también hablando de eliminar desgravaciones fiscales. Por ejemplo, a quienes llevan a sus hijos a determinados colegios y encima no pagan por el uniforme. Fíjate qué curioso. Estamos hablando de poder reponer el impuesto de sucesiones, o el de donaciones, o el de patrimonio. En fin, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de que quienes más tienen hagan un mayor esfuerzo para que quienes menos tienen puedan hacer uso de servicios públicos sin necesidad de pagarlos. Exactamente lo contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en la... No estáis hablando de eso porque tú no te has leído el programa, pero yo sí. No, porque no es eso. Porque, primero, la subida de impuestos tendría que ser a cualquier persona con más de 40.000 euros de ingresos brutos anuales para siquiera empezar a tener un impacto de 1.200 millones. Porque en España, por encima de 60.000 euros de renta anual, solamente hay 615.000 personas. Si te piensas que 615.000 personas van a generar, a sufragar un gasto de 40 y tantos mil millones, 62.000... No, nadie yo te he dejado hablar. IRPF. ¿Cómo que nadie lo cifra? Claro que lo cifras. Hombre, por favor, que acabas de tener a tu candidato. Impuesto más. Acabas de tener a tu candidato que además te acaba de poner encima de la mesa de lo que te acabo de decir yo, que el aumento de impuestos no va a venir a las rentas más altas, sino que va a venir vía impuestos indirectos a todos, especialmente esos impuestos a los que habéis puesto el nombre de verde, que le podíais haber puesto el nombre de azul, porque da igual, porque no tiene ningún efecto finalista, ¿eh? Pero lo más importante es que esa falacia del argumento del gasto social es que es completa y absolutamente errónea. Es que todo ese gasto que se va a generar es para crear, y está en el programa y está en el acuerdo con Ciudadanos, observatorios, comités. Léete las 66. Léete las 66. Y acabar con los tasados. Sí, qué casualidad. Qué casualidad. Fíjate qué casualidad que en todo el programa no hay una sola palabra, ni una, sobre, por ejemplo, gasto social evidente, los casi 7.000 millones que se gasta la Junta de Andalucía en su administración paralela. Uy, qué cosa tan social. Cosas así. Entre otras cosas, porque hay más de 30.000... Yo me leo todo. ¿Y no has oído hablar de becas en el programa de gobierno? Sí, claro. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿O en gasto sanitario? Efectivamente. ¿O en acabar con Pero es que estáis hablando de recuperar un gasto sanitario y un gasto social que no se ha tocado. Que el gasto social en España entre el año 2011 y el 2015 no se ha reducido. No se está desarrollando más que en Andalucía. Vamos con los otros dos programas. ¿Eso no es gasto social? Pero eso es autonómico. Eso la Junta de Andalucía lo podía haber llevado tranquilamente contra sus presupuestos y ha sido la que más recortes ha hecho de todas por mantener su gasto en los observatorios, que solamente tiene 36. Decir que el gasto de un observatorio está impidiendo pagar la dependencia. Hombre que no. Pues tan que no, que Andalucía se paga más por dependencia que en el resto de España. Y te doy la palabra, Isabel, los otros dos programas que nos quedan, Partido Popular y Ciudadanos. ¿Qué es lo que están planteando? Atención al vídeo. El Partido Popular ofrece en su programa la exención de los primeros 500 euros de cotización de los nuevos contratos indefinidos, bajada del IRPF en 2 puntos. Hemos fijado una cifra, 2 millones de puestos de trabajo en 4 años. Los parados de larga duración que inicien un negocio no lo pagarán durante los 2 primeros años. Rebaja del impuesto de sociedades para pymes cuyo negocio crezca o la extensión de la tarifa plana a los autónomos. Lo que vamos a intentar explicarle a los españoles es que se puede y se debe cuadrar las cuentas para poder llevar a cabo políticas públicas
progresistas. El partido cancela la rebaja de impuestos prometida y un ahorro de poco más de 2.000 millones de euros en el IRPF, lejos de los 4.000 millones que prometían en diciembre. Una subida del impuesto de sociedades. Ciudadanos pretende recaudar en total más de 10.000 millones de euros en ingresos para financiar los programas de gasto público. De ellos, Ciudadanos pretende recuperar 2.800 millones de euros de quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Isabel Díaz Ayuso, el contrapunto, sí. En la parte que explicábamos antes del Partido Socialista y de Unidos Podemos se hablaba de subidas de impuestos, en esta parte se habla de bajadas claras de impuestos en el caso del Partido Popular, de, no sé calificarlas, de tenues, de leves, en el caso de Ciudadanos, porque dependiendo a quién escuches en Ciudadanos, te dicen que no es posible bajarlos. De hecho, el propio Albert Rivera dijo que era mentir a los ciudadanos decirles que se podían bajar. Bueno, sí se pueden bajar y de hecho nosotros ya en el ejercicio 2015 se han bajado los impuestos a todos los ciudadanos a través del IRPF y cualquiera que haya hecho el ejercicio y en el pago del 2015 lo ha visto y tanto es así que más de 1.600.000 cotizantes ya están exentos de pagar impuestos. El presupuesto en becas ha aumentado durante esta legislatura a máximos históricos y no ha habido recorte del gasto sanitario ni el gasto ni el sanitario ni el educativo. Hay más becas, insisto, que nunca. Luego, el único partido que al final está proponiendo rebajas de todo, primero, son rebajas y son incentivos a la contratación, porque aquí al final o generas más empleo o no hay absolutamente nada que hacer. Me sorprende que en el caso de Ciudadanos, vamos al caso de Ciudadanos, al caso del PSOE. En el caso de Ciudadanos, en el impuesto a sociedades, al final lo que propone es aumentar otra vez más los impuestos, cuando nosotros lo que llevamos en el programa es precisamente lo contrario, que aquellas empresas que tienen beneficios y que inviertan esos beneficios en contratar y en generar más negocios, se pueden incluso ver disminuidos en impuesto en un 10%. Es decir, se está, por ejemplo, poniendo esta tarifa plana de contratación para autónomos de 50 euros, que es durante un año y medio si estás en la Comunidad de Madrid. Por cierto, la comunidad autónoma con los impuestos más bajos de todo el país, por muchas tasas que tú pongas, es donde más se recauda. Claro. Y es donde los impuestos son más bajos, donde más se recauda y donde los impuestos son más bajos. Y después, en el caso de Ciudadanos, también resulta que, bueno, como tienen una política que en lo social son de izquierdas y bueno, normalmente en la económica tiraban a lo liberal, me sorprende esto, porque confunden además al final cualquier recaudación con generar movimiento. En el tema, por ejemplo, de los impuestos como donaciones o sucesiones, qué barbaridad y qué ataque a la propiedad privada. Yo creo que al final aquí hay que tener, no es un ideario que es como dice Ciudadanos, hay que tener ideología. Y si tú al final te vas de liberal en lo económico, tienes que entender que la propiedad privada es sagrada y que tú no puedes volver a pagar por algo que es tuyo. Tengas mucho dinero, tengas poco dinero, porque al final se está dando la situación en muchísimas familias en Madrid ocurre, andaluzas se repaga y se están por dando una medicina, en muchas familias, por ejemplo en Asturias, que hoy me lo comentaba también una persona por internet, que hay gente que no puede ni siquiera donar su vivienda a sus familiares porque no pueden pagar los impuestos que esto le genera. Y por tanto, cuando se bajan los impuestos, se beneficia a todos los ciudadanos. Y cuando se aumentan y se imponen precisamente impuestos, insisto, como donaciones o sucesiones, precisamente a la gente que menos tiene es a la que más se le está afectando. Depende de dónde pongas el mínimo exento. Y ya recordar que en la Comunidad de Madrid es donde los impuestos, insisto, son más bajos. Yo no había hablado desde hacía una hora. El que lleva el debate soy yo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, a mí me gustaría decir que el último partido que subió el IRPF fue el Partido Popular, el día 31 de diciembre. No me interrumpas, por favor. Muy bien. Ya sé que lo ha bajado después, pero es que lo subió porque quería hacer lo que quiere hacer ahora el PSOE. Y resulta que recaudó subiendo el impuesto al nivel más alto que ha estado en España a lo largo de toda su historia. Es más, lo subió a un nivel todavía más alto que el que propugnaba Izquierda Unida. Recaudó 700 millones de euros. Y después de hacer esa estupidez que se hizo el 31 de diciembre de 2011, pues bueno, luego ha rectificado. Cosa que a mí me parece perfecto. Pero me parecería mejor que los partidos de izquierdas se fijaran en la experiencia y se dieran cuenta de que con ese tipo de medidas no llegan a ninguna parte. Dicho esto, voy a seguir criticando al PP porque de vez en cuando también conviene, ¿no? El PP ha propuesto en esta campaña un conjunto de rebajas selectivas de las cotizaciones sociales. Pues si te contratan el primer año no pagas nada a la Seguridad Social, cosas de este tipo que son un disparate. En vez de rebajar las cotizaciones a todo el mundo, que es lo que realmente supondría un incentivo al empleo.
Esto de que si te contratan te rebajo un año y si trabajas no sé qué, 6 meses, todo eso no sirve para nada desde el punto de vista del fomento del empleo. Eso sí, suena muy bien y a los oídos del público parece que hoy que bien este partido que nos va a bajar la presión fiscal. Pues no, miren ustedes, cojan las cotizaciones sociales y rebájenlas a todo el mundo por igual, porque eso es realmente lo que necesitamos en este país, donde el trabajo, que es el factor que está peor, porque tenemos 4 millones de desempleados, resulta que tiene la fiscalidad más alta de toda Europa, o una de las más altas de toda Europa. Pero digo yo, Daniel, una cosa, por alusión, Daniel, y te lo paso a ti, tú me respondes si quieres, pero por alusión. Yo creo que cuando el Estado se hace responsable de los 500 primeros euros de los contratos que realizas indefinidos, de fijos e indefinidos o de los nuevos contratos, digo yo que eso también es una ayuda para el empresario. O sea, nosotros no estamos regalando como otros partidos, aumentando la presión fiscal porque sí. Lo que estamos diciendo es que vamos a ver de qué manera metemos incentivos a la contratación, que es efectivamente lo que estamos hablando, de fijar el empleo que es temporal y de crear nuevos contratos. Eso es el objetivo. Os doy unos datos para que la gente entre un poco en contexto cuando hablamos de si subir o bajar impuestos. Daniel y Paco. El objetivo. Déjame que dé estos datos. Sí. Tipo marginal, es decir, el tipo más alto del IRPF, por si la gente tiene dudas de si estamos en el tramo alto o en el tramo bajo. Con el 45%, que es lo que estamos pagando, estamos claramente por encima de la media de la Unión Europea. Se paga el 39,4%. Datos de Europa. En el impuesto de sociedades, lo mismo de lo mismo. Por esa gente que habla, ¿se puede subir? Se puede subir. Bueno, en España, con un tipo del 25, estamos por encima de la media de la Unión Europea. Está en el 22,9. En el IVA, en el único en el que estamos clavados. Es decir, tenemos prácticamente todos los principales impuestos por encima de la media. Solamente en el IVA estamos en la media, es decir, que no recuperamos. Daniel y Paco, si subimos impuestos, como están planteando algunos, ¿hay riesgo de que se marchen empresas? ¿Hay riesgo de que se pierda empleo? A ver, yo creo que lo primero, muy importante, lo que tú acabas de comentar. Es decir, primero, el efecto recaudatorio es prácticamente menos de 10, de un 10% de lo que se estimaba. De lo que se estimaba al principio, y eso con la economía creciendo, etcétera, etcétera. Segundo, el efecto recaudatorio jamás es lineal, es decir, después de haberlos subido, como tú has dicho, tú no puedes subirlos otra vez y pensar que el efecto es lineal recaudatorio, sino todo lo contrario. Lo que entras es un efecto desincentivador. Pero lo que tú acabas de comentar es muy importante, es decir, aquí lo que se está intentando es potenciar el empleo de calidad y el empleo fijo. Entonces, a mí me parece que la bonificación a contratación indefinida me parece una manera muy correcta de hacer, es cierto, una bonificación selectiva. Es cierto que es una bonificación selectiva, pero también es cierto que si lo que estás intentando plantear es que se aumente todavía más el empleo indefinido, pues no me parece una mala idea. Es verdad que preferiría que se bajasen todas las cuotas sociales, no te lo voy a negar, pero eso es importante. Segundo, y yo creo que esto es muy importante, el impuesto de patrimonio y sucesiones. El impuesto de patrimonio y sucesiones es un impuesto para fastidiar, porque ni recauda ni hace diferencia en el déficit, y lo que hace es que tantísimas familias en tantas comunidades no puedan recibir la casa de sus padres porque, es verdad, porque no pueden pagar los impuestos. Un impuesto que recauda en todo menos de 1.500 millones, después de haberlo subido y de haber metido todo tipo de esto, y en algunos casos tener una fiscalidad de hasta el 86% en alguna comunidad autónoma tienen, es un impuesto para fastidiar, porque no tiene ni efecto recaudatorio, ni te reduce el déficit, ni se consiguen esos números. Pero suena bien. Suena bien. Suena como a rico, y luego los que se fastidian siempre son los pobres, porque luego tienes comunidades autónomas que se han convertido, hay comunidades autónomas en donde el gobierno autonómico es el mayor promotor inmobiliario de toda la zona, porque está acumulando esas propiedades. Pero yo creo que eso es muy importante. Pero sobre todo... ¿Los pobres sabes cuándo se fastidian, Daniel? Los pobres porque quienes pueden no pagan impuestos, el pobre tiene que pagar tasas. ¿Sabes cuándo se fastidia? Ese es el fastidio. ¿Sabes cuándo se cuando en una los comunidad pobres? autónoma el que más paga es el que más enfermo está. O el que más paga es el que más educación necesita. O el que más paga es el que más necesita usar el transporte. Ahí es cuando se fastidian los pobres. ¿Sabes cuándo se fastidian más los pobres? Y eso es cuando se bajan impuestos, como en Madrid, y se suben tasas. Cuando les pones un impuesto verde
verde a la gasolina y cada vez que van a trabajar pagan del 25% más que el año pasado. No, porque si con el impuesto verde tienes una buena red de transporte público, entonces no se fastidia el que lo necesita. La tarifa eléctrica un 80% a base de subvenciones y luego les dices que les vas a dar un bono social. Cuando bajas impuestos y subes tasas, eso es mortal. Y eso es lo que ocurre en Madrid, que es el modelo que tú Hay más gente en la mesa y le quiero dar la palabra. Paco. Yo la verdad siempre estamos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Sin ir a lo que es muy sencillo, es datos de contabilidad nacional. Eso es muy sencillito y cualquiera que nos ve puede hablar de economía hablando de datos de contabilidad nacional y viendo luego la ejecución presupuestaria, los datos oficiales. Oye, a mí me encanta y siempre los llevo encima, porque como siempre es un tema recurrente y todos estos economistas de izquierdas que han estudiado con Varoufakis en Groenlandia, pues dicen unas cosas que te quedas de verdad estupefacto, ¿no? Es decir, que no se puede entender. Yo sí que he leído El laberinto del Minotaurio que ha hecho este hombre, La economía explicada a su hija, que se lo podría haber ahorrado, me gusta leer a Zizek para ver lo que no tengo que opinar, es decir, que no cuesta tanto, no es tan difícil, ¿eh? Entonces, claro, tú coges los datos de contabilidad nacional, ingresos públicos año 2007, 442.000 millones, ingresos públicos 2015, 413.000. ¿Vale? 400, es decir, todavía no hemos llegado al 2007, todavía, ¿no? Cuando se dice el gasto público, ¿no? Y mi compañero Juan dice, es que aquí se ha hecho, mírate la ejecución presupuestaria, pues una cosa es lo que tú pones en presupuestos, claro. Y la beca, no, claro, es que no te lo has mirado, sí. Deberías de saber que las becas en ejecución presupuestaria, como es un derecho del gobierno, jamás ha podido limitar la cifra, siempre se cierra con las... No es verdad, esa fue la primera trampa, lo quitó como derecho. Mira, no lo ha quitado como derecho, sí, es que yo de Paco, verdad, Juan, no digamos lo que no es hablar, es que me es igual, yo no estoy en campaña electoral, ¿sabes? Es decir, a mí me es indiferente, oye, mira, que gobierne ya Podemos, se hunda en el país. Decía antes en broma, oye, mira, con Felipe II se suspendió pagos varias veces, se arruinó mucha gente y España sobrevivió. Las becas ya no son un derecho Mira, de España. Ingresos públicos, ya te he dicho, el problema que tiene este gobierno cuando llega en diciembre de 2011 es que tiene un problema de ingresos que te caes al suelo, ¿no? Que luego podemos decir que el IRPF se acertaron, se equivocaron, etcétera. Es la única visión que tuve en un momento en que no nos prestaban dinero, que la economía estaba colapsada, que estamos al borde de la suspensión de pagos. Luego, gasto público, es otro tópico que se utiliza y dice, es que este gobierno ha reducido. El gasto público, mía, querido amigo, llegó a los 500.000 millones en 2012, ¿eh? Y se ha mantenido, no ha bajado nunca en los gastos principales, lo puedes mirar contabilidad nacional. Luego el problema de España, mira, pensiones, ¿no? Es un problema grave que tenemos, que miramos hacia otro lado todo el mundo y tal. Gravísimo. Grave problema. En el año 2007 había 8,3 millones de pensionistas. ¿Sabes cuántos hay ahora? 1 millón más, ¿no? En pensiones gastamos 117.000 millones de euros, ¿no? Y gracias a Dios y a Draghi y mes igual ha bajado el tema de la deuda, ¿no? Los intereses que pagamos de la deuda. Pero es que es una pastizal que pagamos de todo, ¿no? Es que es verdad. Entonces, claro, yo creo que podemos hablar de economía. Aquí hay dos grandes economistas, por tanto, es difícil hablar de ello estando ellos dos, pero que yo os pediría que cojamos los datos de contabilidad nacional y yo te puedo decir lo que hizo bien el PSOE. Te lo puedo decir, te puedo decir, oye, incluso con el plan que fue un despropósito, entraron en el modelo keynesiano, que no sé qué economistas han explicado, que Keynes salvó y que Roosevelt... No, la Segunda Guerra Mundial salvó a Estados Unidos. Te tengo que cortar, la Segunda Guerra Mundial. Porque tenemos, Paco, conexión con el corresponsal de COPE en Estados Unidos, con Juan Fierro. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Juan, quiero que nos cuentes muy rápido, la verdad que vamos bastante mal de tiempo, pero ¿qué tenemos en estos momentos ya totalmente firme, totalmente asegurado de lo que ha ocurrido en esa matanza en Orlando? Se hablaba de 50 personas muertas, 53 heridos y de una reivindicación del ISIS. ¿Todo se está confirmando, Juan? Sí, todo eso está confirmado. Son las últimas cifras que ofrecían las autoridades locales en Orlando. 50 muertos, al menos 50 muertos por el momento, 53 heridos, y la reivindicación del Estado Islámico, tanto desde su agencia de noticias particular, podríamos decir, como una información que facilitaba la policía aquí en los Estados Unidos, afirmando que el agresor en esta matanza, en este club, en Pulse, en Orlando, cuando llevaba 20 minutos dentro del club, realizó una llamada a los servicios de emergencia en los Estados Unidos, al 911, al 911, donde reivindicó su lealtad al grupo Estado Islámico y además, según algunos medios de comunicación, se refirió también al atentado contra la maratón de Boston en el año 2013, que provocó la muerte de 3 personas y heridas a más de 40. Las autoridades no han variado desde hace unas horas las cifras de víctimas, se mantienen pues esos 50 muertos, como se mantienen también los 53 heridos. Juan, ¿qué ambiente hay en Estados Unidos? Titulaba el diario El País, la mayor matanza desde el 11S en Estados Unidos.
Es el mayor atentado, si se confirman, como parece que se confirman, las responsabilidades políticas detrás de este atentado, sería el mayor atentado terrorista en los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre, y lo que es el tiroteo más letal en la historia de los Estados Unidos. Ningún incidente con armas en los Estados Unidos hasta este momento había provocado 50 muertos, como ha provocado esto. Es sin duda un argumento brutal a la hora de registrar la historia de este país. Estar hablando del segundo atentado en importancia después del 11 de septiembre y desde luego el tiroteo, la masacre con más número de muertos en toda la historia de los Estados Juan, te hago una última pregunta muy rápida. Ha habido comunicado del presidente Obama. Sé que es muy pronto, pero ¿se puede deslizar, se puede interpretar cuál puede ser el rumbo a partir de ahora de Estados Unidos después de lo que ha ocurrido? ¿Puede haber algún tipo de reacción? Está todo el mundo muy pendiente. Mañana, por ejemplo, Donald Trump tiene previsto un discurso donde va a hablar de seguridad nacional, de inmigración, un discurso que no ha cancelado. Quien sí ha cancelado su primer acto electoral con Hillary Clinton es el presidente Obama, que tenía previsto desplazarse el próximo miércoles hasta Greenfield, en Wisconsin, para participar en el primer acto de campaña de Hillary Clinton. La Casa Blanca hace tan solo unos minutos informaba que el presidente Obama decidía no hacer ese viaje, y desde luego todo el mundo en el ámbito político está muy pendiente de qué puede pasar después de este atentado. De hecho, muchos analistas políticos comentaban aquí que la carrera electoral hacia la presidencia, aunque todavía quedan 5 meses para que los estadounidenses voten, se podría ver alterada de alguna manera si en el país se registraba un atentado terrorista. Ese atentado terrorista ya lo hemos tenido. También es cierto, como os decía antes, que quedan todavía 5 meses para la fecha de las elecciones, pero sin duda va a ser un argumento recurrente, absolutamente recurrente en esta campaña electoral. Juan, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por esta crónica. Nos vamos un momentín a publicidad, volvemos enseguida. Pues estas son las portadas que van a ver mañana, precisamente en relación con lo que estábamos hablando con el corresponsal de COPE en Estados Unidos. El Estado Islámico se atribuye el mayor ataque en Estados Unidos desde el 11S. Graciano, prácticamente es la tónica de todos los titulares, nos lo comentaba nuestro compañero Juan Fierro. Cuidado porque esto entra en fase electoral, veremos cuál es la respuesta que dan todos los partidos. Hay un candidato, o hay varios candidatos, pero hay uno que efectivamente, que este tipo de cuestiones me llamaría la atención o me extrañaría muchísimo que desde luego no lo introduzca dentro del discurso, lógicamente, pero bueno. Este es, y parte de las informaciones que nos están llegando se confirma, como decía Juan, esa cifra de 50 muertos, 53 heridos, ataque a tiros en un club gay de Florida. Al menos 50 personas murieron la madrugada de este domingo en una matanza en un club nocturno de Orlando, en el peor tiroteo múltiple de la historia de Estados Unidos. A ver si sería la primera vez, yo creo que pasaría algo así en Estados Unidos. Coméntanos cómo era la... No, ¿Antonio? Garzón, el mensaje que dio Alberto Garzón, en fin, con la clarividencia que le caracteriza, al conocerse el atentado, es que se solidarizaba con las víctimas de Orlando, con las 2 mujeres víctimas de la violencia de género de los últimos días, y a ambos lo atribuía al impacto del heteropatriarcado. Que lo diga eso un comunista. El Estado Islámico cabe en esa categoría. Yo quiero decirte que no. Pero espera, que no había terminado de lo de Garzón, gracias, fue muy rápido. Hombre, es llamativo que Garzón haya hecho un esfuerzo tremendo por desvincular al islamismo de la cadena de atentados que ha habido en París y ahora en Orlando, y que sin embargo vaya tan rápido a echar aunque machismo y homofobia en el Estado Islámico hay mucha. Y en el comunismo, no te quiero decir. También. Precisamente eso, que ha sido en un club gay, en Florida y en Orlando. Eso es muy significativo. Claro. Para cualquier mínimo conocedor de lo que ocurre en la que todavía es primera potencia del mundo libre, este atentado tiene una importancia vital en el desarrollo de la campaña electoral y de las elecciones, de una manera clara. Y a favor de Trump. Pues Graciano, os doy una información que lleva mañana paradoja, ¿no? El diario El Mundo, aparte de citar la noticia, habla de informes de la policía belga. Esto tendría repercusión en cualquier campaña electoral. El IS, el Daesh, lo que ellos llaman el Estado Islámico, quería secuestrar a un líder europeo para canjearlo por presos. Fíjate si tuvo influencia en España. Que se lleven a Pablo. Lo que veis es que hay un atentado en Estados Unidos, y el primero que tiene que abrir la boca para empezar a echar culpas y a enredar, un político de izquierdas español, como siempre ocurre. No, pero que tú decías que lo dice no sé quién, de que si tiene ese tipo tiene incidencia
Hombre. Bueno, mira, el 14 de diciembre. Recordemos sobre todo a un votante de Kansas y recordemos sobre todo que los dos principales candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, tienen un nivel de desaprobación, se dice, de no aprobación por parte del electorado. En el caso de Hillary Clinton es del 60%, en el caso de Donald Trump es del 45%. Es decir, que va a ser mucho más el impacto sobre cuán negativa va a ser la reacción sobre los candidatos que positiva. Resultado de la pregunta, que nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Ahí lo tienen. ¿A quién votará en las próximas elecciones? Partido Popular, 62,4%. Podemos, 37,6%. Aquí estaremos... PSOE el 0, ¿no? Aquí cada uno vota lo que le da la gana. Hasta ahí podríamos llegar. El próximo sábado aquí estaremos, 10 menos cuarto de la noche, con todos ustedes. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.